La historia comienza mostrándonos cómo nuestro prota Peter, después de 99 intentos, por fin había llegado hasta la ronda final de una especie de juego mortal, en el que para llegar a la meta debía enfrentarse a varios arcángeles de nivel alto. Por suerte el prota estaba rotísimo, y gracias a su nivel no le tomó trabajo abrirse camino entre sus oponentes, hasta que después de varias horas, y gracias a sus técnicas de batalla, había eliminado a la mayoría de oponentes. Únicamente le restaba enfrentar al guardián más poderoso del lugar. Guardián que fue capaz de ponerlo contra las cuerdas, gracias a sus habilidades de hielo. Pero Peter contaba con un último as bajo la manga, una técnica rotísima, gracias a la cual no solo logró liberarse, sino incluso atravesar a su último rival. Tras hacerlo, estaba por averiguar qué carajos era lo que se encontraba detrás de los 20 niveles que había atravesado, aunque una vez estuvo en la sala de premiación, cuando el sistema del juego estaba por darle su recompensa, esto ocurrió. Condición de entrada, 1 de 5. Necesitas al menos 5 jugadores para poder abrir la sala del jefe. El prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. Hay solo un jugador. El jugador perderá la vida en 5 segundos por no cumplir con los requisitos. Tras esto el chico comenzó a perder su energía vital, furioso porque nunca le habían dicho nada acerca de ese requisito. Y lo peor de todo era que esa era la primera vez que llegaba tan lejos. Has sido eliminado. Has cumplido las condiciones para activar la runa de regresión. Retrocede el tiempo al estado anterior de la ronda 1. Runa de regresión. Número de usos 100 de 100. Has agotado todas las activaciones. La runa desaparecerá. Comienza la regresión número 100. Después de esto, damos un salto algunos años atrás, donde nos muestran cómo Peter había regresado a la víspera de Año Nuevo, precisamente unas horas antes de que el juego de antes diera comienzo. Y el chico nos explica cómo esa era la última oportunidad que tendría si quería completar ese maldito juego, ya que al parecer había atravesado sus niveles, teniendo que perder la vida 99 veces. Eso sí, al menos esta vez sabía cómo llegar hasta el último nivel, y que para completarlo debía conseguir a 4 aliados. Además, esta vez no tenía permitido fallar, ya que esa era su última oportunidad. Tras esto, en medio de la gente que celebraba la víspera de Año Nuevo, conocemos a Javier, un compañero de instituto del prota, quien junto a sus amigos discutían qué profesión tomarían después de la graduación. Por cierto, este último solía molestar a Peter, tratándolo como basura, aunque cuando se disponía a molestarlo como de costumbre, notó que el chico era envuelto por un aura misteriosa. Momentos después, en el lugar se comenzó a escuchar una misteriosa voz proveniente de esta criatura, que al parecer era una especie de ángel, la cual después de presentarse, comenzó a referirse a los humanos como criaturas insignificantes y poco desarrolladas, explicándoles que únicamente debían seguir sus órdenes al pie de la letra. No obstante, uno de ellos cometió el grave error de insultarla, preguntándole a quién carajos era y quién se creía para tratarlos de esa forma, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que en segundos la criatura le voló la cabeza con solo mover su mano, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Claro, todos a excepción de Peter, que había presenciado esa escena decenas de veces. Tras esto, la criatura les advirtió a los humanos en el lugar que debían seguir sus órdenes para no terminar como el hombre de antes, explicándoles que a partir de ese momento jugarían una especie de juego en el que durante 20 rondas, el día 1 de cada mes, sus almas serían transportadas a una nueva dimensión donde debían completar las misiones que se les dieran, ya que al hacerlo no solo recibirían recompensas, sino también volverían al mundo real. Eso sí, solo la mitad de participantes en cada ronda sobrevivirían, mientras que los perdedores serían aniquilados. Todos quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Seguido de ello, les reveló que únicamente participarían los humanos en un rango de edad entre los 15 y 29 años. Las personas fuera de él estaban felices de no verse envueltas en ese problema, mientras que los demás estaban aterrados. Según el ángel, el número de participantes total sería de 1.801.000.000.000 de personas. Y tras terminar todas las explicaciones, la criatura dio por iniciado el juego, mostrándonos cómo el prota fue llevado a un espacio que para él obviamente era familiar y donde debía personalizar el avatar que tendría dentro del juego. Así que como siempre, el chico escogería las mismas especificaciones de antes y su apodo sería Wolverine. Tras escoger sus avatares, todos los participantes fueron llevados a una especie de mundo muy distinto al suyo. La mayoría de ellos habían realizado cambios radicales a sus cuerpos. Por su parte, Peter, luego de 99 intentos, controlaba ese cuerpo a la perfección, como si fuera el suyo. Momentos después, el ángel se hizo presente,
explicándoles que todos los participantes habían sido transportados a ese mundo, indicándoles que fueron divididos en pequeñas secciones para llevar a cabo la primera ronda. Por otra parte, les dijo que les daría unas cuantas indicaciones antes de iniciar el primer nivel. La primera era cómo invocar su ventana de estado, diciéndoles que si habían jugado un juego normal, sabrían cómo funcionaba dicha ventana, donde sabrían con qué habilidades contaban y el nivel en que se encontraban, explicándoles que lo principal en las próximas 20 rondas era que se fortalecieran subiendo su nivel y estadísticas, ya que solo de esa forma podrían sobrevivir hasta el final y por supuesto ser liberados, además de obtener una jugosa recompensa. Pero bueno, antes de iniciar con la ronda 1, la chica les otorgó un regalo que les ayudaría en todo su recorrido. Se trataba de una runa aleatoria, la cual solo podría ser usada una vez y a cada participante le daría una habilidad diferente. Tras explicarles esto, por fin dio inicio la primera ronda del juego y ante ellos apareció esta ventana. Misión: eliminar 100 goblins cada uno. Únicamente sobrevivirá la mitad de los participantes. Momentos después, miles de goblins fueron invocados por el ángel, quienes dijo que 10.000 humanos en esa zona se enfrentarían contra 50.000 goblins. Obviamente los participantes estaban aterrados, o bueno, todos a excepción de Peter, quien luego de alejarse del resto, mandó a volar al primer goblin en una escena épica, explicándonos que cuando se forma parte de un grupo, la primera impresión es extremadamente importante, ya que debía imprimir una imagen de poder en sus mentes. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión 100 del jugador de nivel máximo. Y bueno, tras robar la daga del primer goblin, se abalanzó sobre el resto, aniquilando a varios de ellos en segundos. El resto de participantes estaban impactados con su manera de luchar, aunque algunos tontos, creyendo que quizá los goblins no eran demasiado fuertes, se enfrentaron a ellos descuidadamente, siendo eliminados en segundos. Esto ya que muy pocos eran capaces de enfrentarlos, dando comienzo a una masacre a favor de los monstruos. Algunos participantes quisieron alejarse del lugar, pero el prota nos explica que no había escapatoria, ya que una barrera invisible rodeaba el perímetro. De hecho, él también había cometido ese error la primera vez que estuvo en ese lugar. Además, muy pocos participantes tendrían el valor para eliminar a un goblin, si en sus vidas normales ni siquiera habían acabado con la vida de un animal pequeño. Error que según Peter le costaría la vida a muchos de ellos. Los minutos continuaban pasando y los goblins continuaban acabando fácilmente con los humanos, que a duras penas se defendían. Por su parte, Peter continuaba masacrando a monstruo tras monstruo, incluso llamando la atención del ángel al ver que ese chico había acabado con más de 70 goblins. Únicamente le restaban 30 más para pasar la prueba. Experiencia más 4, oro más 10, subiendo de nivel. Progreso de la misión, goblins eliminados, 75 de 100. Más goblins continuaron reuniéndose alrededor de Peter al notar que era la mayor amenaza. Pero eso no fue problema para este último, quien gracias a sus instintos y experiencia en ese nivel, en segundos era capaz de acabar con docenas de ellos, como si de un monstruo se tratase. El aura asesina del chico era tan grande que incluso los monstruos comenzaban a temerle, así que aprovechó el descanso para revisar su ventana de estado, notando que había alcanzado el nivel 4 y tenía algunos puntos de experiencia, puntos que utilizó para incrementar su agilidad, ya que según él, en los primeros niveles dicha estadística era la más importante. Tras recibir el aumento, continuó con su enfrentamiento contra las bestias, a las cuales esta vez le bastaron un par de segundos para acabar con los goblins que le faltaban, alcanzando así las 100 kills. Ha subido de nivel. Progresión de la misión, goblins eliminados, 100 de 100. Has completado la quest, primera ronda. Tras esto, el chico fue envuelto por una especie de zona segura, donde los goblins no podrían atacarlo. Además, por haber sido el primer participante en completar la misión en todas las zonas, obtendría una recompensa especial. Recompensa que se trataba de una especie de daga, así que ahora el arma que le había robado al goblin no sería necesaria. Además, aprovechó su tiempo para revisar su ventana de estado y darle un vistazo a la habilidad que la runa que el ángel les dio al principio le había brindado esta vez, explicándonos que había sido con ella, que la primera vez que participó recibió la habilidad de regresar en el tiempo 100 veces después de fallecer, aunque ahora sería absurdo recibir el mismo ítem, ya que de hacerlo tendría intentos infinitos. Y sí, tal como lo dijo, tenía razón, ya que esta vez la runa le daría la habilidad de que al ser eliminado podría permanecer en forma de alma durante un minuto, y
podría resucitar en el momento que lo deseara con toda su salud restaurada. Eso sí, la habilidad solo podría ser usada una vez. Obviamente el chico estaba impactado, ya que tenía en sus manos una carta ganadora. Pero bueno, tras poner su estado en privado, revisó que jugadores comenzaban a completar el nivel 1, dándose cuenta de que Javier, el tipo que solía acosarlo, al igual que las veces anteriores, estaba por terminar. Por cierto, el ángel, al notar que muy pocos participantes estaban consiguiendo completar la prueba, decidió usar la energía de las personas eliminadas para darles un plus de poder a los participantes restantes. Plus gracias al cual pudieron nivelar sus habilidades, haciendo que poco a poco, los cupos de personas que pasarían al nivel 2 comenzaran a llenarse, hasta que luego de algunas horas, el límite de sobrevivientes fue rebasado. Así que todos aquellos que aún continuaban con vida, pero que no habían conseguido eliminar a los monstruos, fueron eliminados de manera despiadada, no importando que a algunos únicamente les faltaba eliminar a un goblin más. Tras terminar la ronda número 1, el ángel felicitó a todos los participantes sobrevivientes y les dio los resultados detallados de la ronda 1. Al parecer Wolverine había obtenido el puesto 1 en todas las áreas, por ser el que más rápido completó los requisitos, así que como recompensa obtuvo un bonus de oro bastante grande. Por su parte el ángel, que estaba interesada en las habilidades del chico, le preguntó cómo había conseguido ser tan poderoso, pero el prota de manera fría le contestó que eso no era de su incumbencia. Además, de manera altanera le dijo que creía que las recompensas por obtener el primer lugar no eran demasiado buenas, así que esperaba que pudiera cambiárselas por algo mejor. El resto de sobrevivientes quedaron impactados con la manera en la que el chico se dirigía a la criatura, mientras que el ángel, enfurecida, le pidió que le repitiera lo que acababa de decir, a lo que Peter, sin alterarse, le dijo nuevamente que quería una recompensa mejor. El ángel, tras escucharlo, estaba furiosa e incluso quiso volarle la cabeza, aunque cuando estaba por hacerlo recordó que únicamente podía usar esa habilidad una vez, así que no podía eliminarlo de esa manera. Claro que eso no la detendría. Segundo después, le contestó al chico que estaba bien, le brindaría una recompensa mejor y para eso solo debía seguirla a otro lugar, mientras el resto esperaban. Claro que solo esperaba el momento indicado para acabar con su vida. Lo que no esperaba era que el chico estaba al tanto de esto, y más bien fue ella quien terminó cayendo en la emboscada de Peter. Una vez en un lugar alejado, el prota, tomándola con la guardia baja, le asestó un fuerte golpe en el rostro que la mandó volar. Obviamente el ángel no entendía qué carajos estaba ocurriendo y por qué ese humano se había atrevido a golpearla. Enfurecida, quiso contraatacar, pero se dio cuenta de que el chico había desaparecido. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que luego de colocarse en su punto ciego, Peter despedazó una de sus alas, sabiendo que ese era su punto débil. El ángel, llena de dolor, le preguntó por qué carajos actuaba de esa manera, a lo que el prota, después de desprenderle el ala de manera despiadada, le dijo que no fuera dramática. Tras esto, continuó torturándola, arrancándole la otra ala y diciéndole que si acaso ella no planeaba torturarlo de la misma manera. La chica, sorprendida, le preguntó de qué carajos estaba hablando, a lo que Peter le respondió que sabía que iba a eliminarlo con una daga escondida en su ala, pero lo que más impactó a la criatura fue que el chico la llamó por su nombre, así que rápidamente le preguntó cómo sabía eso, pero el prota le ignoró y más bien sacó la daga que había ganado momentos antes para acabar con su vida. El ángel quiso amenazarlo con volarle la cabeza, pero el prota le respondió que sabía que podía usar esa habilidad una sola vez. Al verse acorralada, la chica le advirtió que sus compañeros no dejarían pasar algo así por alto, pero Peter nuevamente le respondió que sabía que ninguno de sus compañeros le importaría si era eliminada o no, aunque cuando estaba por acabar con su vida, le ofreció darle toda la información acerca del juego, pero Peter le respondió que eso no era necesario, ya que luego de torturarla en su vida anterior, había obtenido dicha información. Tras estas palabras, con un movimiento rápido acabó con su vida. Has derrotado a un ángel, eres el primer jugador en eliminar a un ángel, has obtenido sangre de ángel como recompensa. Tras esto, el prota nos explica que había descubierto que se podía obtener recompensas únicas de esa manera desde la 13ª vez que estuvo en ese lugar, y su principal objetivo para hacerlo era obtener la sangre de ángel, un ítem que le permitía conseguir la clase parca, explicándonos que todos los jugadores a lo largo de las rondas podrían obtener una clase apenas alcanzaran el nivel 10. No obstante, la que había conseguido era una de las más útiles y poderosas, pero bueno, ahora su objetivo era alcanzar rápidamente el nivel 10 para poder asimilar dicha clase. Además, quería obtener el puesto 1 en todas las rondas, ya que al ser su última oportunidad, no existía margen de error. Primera ronda terminada. Las almas serán transferidas al estado original en breve. La ronda número 2 tendrá lugar el 1 de febrero. Nos vemos en el siguiente nivel. Felicitaciones.
Tras este mensaje, todos los participantes fueron transportados a sus cuerpos originales en el mundo real. No obstante, notaron que no todas las personas despertaron, ya que aquellos que habían sido eliminados en la ronda 1 simplemente jamás despertarían. Al percatarse de esto, todos los que habían regresado se dieron cuenta de que todo lo ocurrido no se había tratado de un sueño y que solo la mitad de ellos continuaba con vida. Por su parte, Javier estaba emocionado por la idea de tener que competir en un juego como ese. Además, trató de encontrar a Peter entre los sobrevivientes, pero mientras lo hacía, notó que algunas personas en ese lugar podían materializar objetos del otro mundo. Gracias a ello, todos en el lugar se dieron cuenta de que podían invocar la ventana de estado cuando lo desearan. Y eso no era todo, ya que los jugadores ahora podrían hacer uso de sus habilidades del juego dentro del mundo real. Obviamente, la noticia del fenómeno por el que miles de ciudadanos habían pasado por todo el mundo rápidamente se esparció por los noticieros y las redes sociales. Por otra parte, mientras el prota regresaba a casa y escuchó en los noticieros como las personas que fueron transportadas ahora eran llamadas jugadores, nos explica que ese era solo el inicio, ya que a medida que los jugadores subieran de nivel y sus habilidades fueran más poderosas, se convertirían en seres trascendentales en el mundo real, convirtiéndose técnicamente en armas humanas que ningún ejército militar podría enfrentar. Por suerte, él tenía una contramedia para evitar que el mundo se sumiera en el caos, y eso era convertirse en una fuerza abrumadora a la que los jugadores tuvieran que obedecer. Claro, aún no olvidaba que esta vez tendría que actuar de manera diferente a la anterior para conseguir a los compañeros que necesitaba. Por suerte, tenía algunos candidatos para ello, pero por el momento tenía una tarea más importante que completar. Una vez en casa, nos presentan al hermano menor del chico, Daniel, explicándonos cómo luego de que sus padres fallecieran, Peter había tenido que hacerse cargo de su hermano por sí solo. Unas horas después, apenas amaneció, el prota rápidamente despertó a su hermano y le pidió que se preparara para salir, ya que tenía algo urgente que hacer. Daniel no entendía qué estaba ocurriendo, pero el prota le contestó que debían apresurarse, ya que el mundo estaba por cambiar, pero le explicaría todos los detalles en el camino. Una vez estuvieron en marcha, Daniel le pidió que ahora sí le explicara qué ocurría, a lo que el prota le indicó que revisara las tendencias en redes sociales. Tras unos minutos, el chico entendió a grandes rasgos lo que ocurría y Peter le reveló que él era uno de los jugadores de los que se hablaba en los noticieros. Al saberlo, Daniel estaba aterrado, ya que tenía miedo de perder a la única familia que le quedaba en una de esas rondas de las que hablaban. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ese lugar tenía un sistema de estadísticas como el de los juegos y por medio de ellas había conseguido fortalecerse. Por otra parte, Daniel le preguntó a dónde se estaban dirigiendo, quedando impactado al escuchar por el prota que se dirigían a la guarida de Joeser, uno de los bravucones que solía molestarlo y que continuamente le causaba lesiones serias. Por su parte, Daniel se preguntaba cómo Peter se había enterado de eso, cosa que el prota no quiso responder, aunque nos explica que se había enterado de eso luego de que en su primera regresión, cuando su hermano fue a comprar algunas cosas, terminó siendo atacado por esos hijos de fruta, causándole lesiones bastante serias, al grado de dejarlo sin poder ver, pero esta vez no dejaría que nadie lo volviera a tocar. Mientras tanto, en la guarida del bravucón, este último insultaba a los miembros de su banda por no haberle llevado a Daniel, ya que tenía algunos asuntos pendientes que arreglar con él, así que les preguntó si conocían su dirección, aunque eso no sería necesario, ya que en ese momento se hizo presente en el lugar Peter con su hermano. De inmediato, el hijo de fruta le gritó al chico, preguntándole por qué no había aparecido hasta ahora, intimidándolo de inmediato, aunque se preguntaba quién era el tipo a su lado, que lo observaba con una mirada llena de odio. Tras esto, el prota, con una presencia intimidante, se presentó como el hermano de Daniel, diciéndoles que no permitiría que trataran de esa manera a su hermano nuevamente. Palabras que hicieron enfurecer a Joeser, que de inmediato mandó a sus compañeros a darles una paliza. Pero el prota no se andaba con rodeos y de inmediato comenzó a darles una paliza a uno por uno. Por más que se abalanzaban sobre él en bola, todos corrían el mismo destino y fueron puestos de rodillas por Peter. Joeser, que observaba todo, parecía tranquilo, ya que creía que ese tipo simplemente sabía algo de boxeo, pero eso no sería suficiente para enfrentarlo, así que confiado por su poder trató de conectarle un golpe, sin saber que estaba cometiendo un grave error, ya que el prota con movimientos sutiles se encargó de evadir todos sus ataques. Tras esto, cargando un poco de la fuerza obtenida en el otro mundo en su puño, le bastó un solo golpe para mandar a volar al hijo de fruta, que no entendía cómo carajos ese chico tenía tanta fuerza. A pesar de ello, quiso
arremeter de nuevo en su contra, pero al hacerlo se dio cuenta de que Peter había desaparecido, o eso fue lo que le hizo creer, ya que después de aparecer en su punto ciego, le conectó un fuerte derechazo, tirándole algunos dientes y haciendo enfurecer más a Joezer, quien sin entender la posición en la que se encontraba, continuó arremetiendo contra él. Por su parte, Peter simplemente estaba jugando con él, conectando golpe tras golpe para transmitirle un poco del dolor que su hermano había sufrido, hasta que luego de un rato, cansado de perder el tiempo, tomó la decisión de ponerle fin al altercado, mandando volar al tipo de una patada en el rostro. Claro que ese era solo el inicio para la tortura que estaba por darle, ya que lo haría pagar por todo el daño que su hermano había sufrido. Y así fue, ya que de manera despiadada y con una aura intensa rompió los huesos de la mano de Joezer, quien sintió un dolor inmenso. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que a pesar de sus súplicas, Peter no lo pensó dos veces y rompió su otra mano. Sus gritos de dolor aterraron tanto a sus compañeros que terminaron escapando y abandonándolo. Incluso Daniel no podía ni siquiera ver la escena tan aterradora que su hermano estaba protagonizando. Por último, antes de irse, el prota le advirtió al tipo que ya sabía lo que pasaría si volvía a acercarse a su hermano. No obstante, a pesar de que el tipo le prometió que nunca volvería siquiera a pensar en él, Peter quiso darle la cereza del pastel, rompiendo el brazo del chico, ya que sabía que la única forma de hacer entender a tipos como él era por medio del miedo. Y bueno, mientras regresaban a casa, su hermano le preguntó cómo había hecho eso, a lo que Peter le respondió que ahora podía usar sus habilidades del juego en el mundo real, dándole una pequeña demostración al invocar la daga que había obtenido en la primera ronda. Además, le explicó que podía moverse de esa manera, gracias a que su agilidad en el juego era de 11 puntos, mientras que para una persona común en el mundo humano era de apenas 3. Eso sí, el prota decidió no revelarle que él era un regresor. Esto ya que nos explica que la vez que lo había hecho, su hermano terminó siendo secuestrado por un jugador para obtener información de él. Obviamente lo rescató, pero no quería que Daniel volviera a pasar por eso de nuevo. Dejando eso de lado, Peter llevó a su hermano a desayunar algo. No obstante, antes de ir por la comida, sacó todo el dinero que tenía en el banco y por el que tanto había trabajado, ya que tenía algo en que usarlo. Claro, antes de eso invitó a su hermano a la comida que él quisiera, sin que se fijara en el precio, algo que hasta ahora no había podido hacer. Daniel no estaba seguro de hacerlo, ya que su situación económica no era muy buena, pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que su situación estaba por mejorar, así que al final terminó convenciéndolo de comprar toda la comida que deseara. Y bueno, después de disfrutar de la comida en la tienda de convivencia, Peter usó el resto de sus ahorros para comprar exactamente 100 billetes de lotería. Daniel no podía entender por qué carajos su hermano había desperdiciado de esa manera el dinero que tanto trabajo le había tomado reunir. Pero lo que más impactó a este último fue que Peter marcó todos los billetes con el mismo número, así que le preguntó por qué había hecho eso, a lo que el prota, sin pensarlo, le contestó que ese era el número ganador. Unos días después, cuando el momento del sorteo había llegado, Daniel estaba aterrado, ya que lo más seguro era que lo perderían todo. Aunque grande fue su sorpresa, luego de notar que el número que su hermano había seleccionado para el sorteo fue el ganador. El chico no lo podía creer, habían ganado el premio mayor, y no solo eso, sino que multiplicado por 100. Daniel estaba emocionado, mientras que Peter lo tomó de manera bastante tranquila, ya que no podía emocionarse por ello, después de pasar por la misma escena docenas de veces. Para él ya era algo habitual, además de que debía conseguir dinero rápidamente, ya que la economía global muy pronto comenzaría a colapsar, y el cambio de objetos entre jugadores funcionaría con dinero, así que era algo esencial tener los fondos necesarios para sobrevivir. Tras esto, el prota fue a recolectar el premio del sorteo de manera tranquila, ya que como recordemos había pasado por el mismo proceso ya varias veces. Una vez en el banco de recolección, los empleados estaban impactados de que solo un estudiante ya contara con ese dinero, así que obviamente le dieron un trato bastante amable, incluso llamando al presidente de la empresa para que lo atendiera personalmente, y luego de presentarse ante él y llevarlo a un lugar más cómodo, fueron revisados sus billetes para comprobar su valor. La recepcionista que lo atendió no podía creer que hubiera acertado el número ganador en 100 billetes, preguntándose si acaso podía ver el futuro. Pero bueno, al final la suma total del premio fue de más de 20 millones de won, y después de recibir el dinero, rápidamente buscó un buen lugar para mudarse, y en la noche se abrió una cuenta para invertir todo lo que ganó en bitcoins, ya que gracias a sus conocimientos sabía que al hacerlo obtendría fuertes ganancias. Días más tarde, ambos hermanos estaban por mudarse a su nueva residencia, aunque su hermano no entendía por qué había elegido rentar un penthouse en un hotel en lugar de comprar una casa propia. Sin embargo, quedó impactado luego de escuchar del prota que había invertido todo su dinero en bitcoins y que ahora no tenían demasiado dinero. Obviamente Daniel estaba aterrado por sus palabras, pero el prota
prota lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara. Había visto que debía hacer eso en el mismo sueño, donde según él, vio los números ganadores de la lotería. Por otra parte, nos muestran cómo Javier había asignado todos sus puntos de experiencia a su fuerza, ganando habilidades bastante buenas en el mundo real. Así que quería probarlas con su antiguo lacayo, Peter, quien no creía que hubiera sido eliminado en la primera prueba. Así que de inmediato se dirigió a su residencia, ya que además de probar sus nuevas habilidades, quería hacerlo pagar por la manera en la que lo observó antes de la ronda 1. Aunque no podría llevar a cabo sus planes, ya que mientras azotaba la puerta del cuarto, uno de los vecinos de Peter le hizo saber que los hermanos que vivían en ese lugar se habían mudado hace apenas unas horas, sin decir a dónde iban. Mientras tanto, nos muestran cómo el prota y su hermano habían llegado al edificio donde rentaron el penthouse. Daniel no podía creer el lugar tan lujoso en el que vivirían a partir de ese momento. Incluso tenían guardias de seguridad a su servicio. Daniel no podía creer el tamaño de ese lugar. Las instalaciones eran impecables, aunque quedó con la boca abierta al enterarse del costo por apenas un mes de renta. Así que le preguntó a su hermano si no sería mejor comprarse una casa más barata. Pero el prota le explicó que entre más cara fuera la renta, mejor sería la seguridad, recordándole que el primero de cada mes los jugadores entrarían en un estado de sueño, el periodo en el que más vulnerables serían a desastres como el fuego, los terremotos e incluso matones contratados por otros jugadores. No importaba qué tan fuerte fueras en el otro mundo, si tu cuerpo real era aniquilado. Tras esto, Daniel se disculpó con él por solo estar gozando de los lujos, mientras que él todos los meses tendría que enfrentarse a una batalla a muerte. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que él sobreviviría a toda costa. Días más tarde, Daniel quiso llevarles algunos pastelillos a los vecinos para presentarse como el nuevo inquilino. El prota sin muchas ganas decidió acompañarlo, sin saber que eso sería de utilidad, ya que al hacerlo descubrió que en el mismo edificio vivía una actriz famosa que también era participante del juego. Aunque cuando quisieron entablar conversación con ella, fueron alejados rápidamente por su guardaespaldas, quien los trató de manera fría. Por otra parte, nos muestran cómo la chica estaba aterrada por tener que enfrentarse a la segunda prueba, ya que había sobrevivido la ronda 1 únicamente gracias a la ayuda de su guardaespaldas, que también estaba en el juego, aunque recordó la manera en la que Wolverine había acabado con todos los goblins de manera calculada, preguntándose en qué podría trabajar alguien como él en el mundo real. Además, incluso tuvo la idea de que quizá podría sobrevivir a la prueba si trabajaba con alguien como él. Pero bueno, la segunda prueba estaba por dar inicio, así que luego de despedirse de su hermano, prometiéndole que pronto volvería, Peter fue transportado al escenario donde tendría lugar el nivel 2, un escenario bastante distinto al anterior. Rápidamente, todos los participantes que llegaron a la escena fijaron sus vistas en el número 1 de la ronda anterior, Wolverine. Por otra parte, en el lugar se hizo presente un ángel diferente al anterior, quien luego de explicarles que su anterior sensor había sufrido un accidente, procedió a explicarles el objetivo de la segunda ronda. Y bueno, tras ello, este mensaje apareció frente a los jugadores. Misión principal: selecciona un representante de la región en 3 horas. Número de participantes finales: 900 millones. Dicho mensaje dejó impactados a todos, quienes creían que de nuevo sería una ronda de supervivencia. Pero lo que más los impactó fue que todos ellos podrían sobrevivir, al no haber un límite de sobrevivientes. Por su parte, el ángel les explicó que en esa ocasión ellos simplemente tendrían que emitir un voto para elegir a alguien que los representara. Eso sí, dicho tipo tendría la autoridad para obligar a todos los jugadores de su región a obedecer sus órdenes, incluso si este les pedía que muriesen. Y para pensar en quién elegir, contarían con un tiempo de 3 horas. Tras ello, volverían a la Tierra sin ningún daño. Obviamente todos estaban aliviados. Esta vez no tendrían que luchar para sobrevivir. O bueno, todos a excepción del prota, quien luego de que el ángel se retirara, se alejó del resto de jugadores, ya que en ese momento la elección no era lo más importante, porque gracias a sus conocimientos sabía que de hecho, aparte de la misión principal, existía una misión secundaria, que consistía en conseguir una clase, y para ello debía alcanzar el nivel 10 tan rápido como pudiese, por lo que minutos después inició la cacería, acabando en segundos con cualquier monstruo que se topaba en el bosque cercano, mientras el resto discutían por elegir al líder. Has vencido un goblin, contador de kills actual, 1 de 100. Y bueno, apenas el tipo acabó con su primera presa. Tal como le esperaba, docenas de goblins se reunieron a su alrededor para aniquilarlo. Situación que según él, era como un regalo caído del cielo, ya que gracias a sus habilidades, acabar con escorias como esas no le tomaba más que un par de segundos. Has vencido un goblin, contador de kills, 50 de 100. Has subido de nivel. Apenas había pasado media hora, y según sus estadísticas, el tipo había alcanzado el nivel 9. Además, aprovechó para utilizar los puntos de experiencia
experiencia que había obtenido en la cacería, usándolos todos para aumentar su estadística de agilidad, ya que según él, dicha casilla era la que resultaba más útil en las primeras etapas del juego. Esto ya que de nada te servía contar con mucho poder si eras propenso a recibir un ataque con la guardia baja, que acabase con todo. No obstante, mientras revisaba las estadísticas, sintió que alguien lo vigilaba de cerca, por lo que sin dudarlo le pidió que se mostrase o acabaría con él. Tras ello, Allison, la actriz de antes, se presentó y rápidamente se disculpó por haberlo seguido. Y por cierto, no estaba sola, estaba siendo acompañada por Samuel, el guardaespaldas de antes, quien al igual que ella se disculpó y le explicó que no lo habían seguido con malas intenciones. Sin embargo, el prota, tras ver el nombre de su personaje, recordó que ese tipo era la mano derecha de Antoine, el hijo de una familia reconocida, y quien se convertiría en uno de los mejores jugadores, además de ser uno de los candidatos en los que había pensado para formar su grupo. Y al ver su apariencia y la de la chica a su lado, se dio cuenta de que eran las mismas personas que había conocido días antes en su edificio, aunque prefirió dejar eso para después y les cuestionó por qué lo habían seguido, a lo que la chica le contestó que estaban ahí ya que querían ofrecerle formar un equipo con ellos, aunque el prota de manera fría les contestó que por qué carajos aceptaría una oferta como esa si él no ganaría nada al trabajar con ellos, así que les pidió que lo dejasen en paz ya que en ese momento estaba ocupado. Apenas se retiró, la chica se sintió aliviada ya que su sola presencia intimidante la aterraba. Aún así estaba decepcionada por no haber creado una alianza con el número 1, a lo que su compañero le contestó que había perdido su tiempo. Un tipo como Wolverine jamás aceptaría colaborar con alguien que no le fuese útil. Mientras tanto, este último había continuado con la cacería, ya que en ese momento lo más importante para él era obtener su clase de una vez por todas. Por suerte, luego de un rato de explorar el bosque, se topó con algunas criaturas de mayor nivel, lobos mutados de un nivel bastante alto, pero los cuales no fueron una amenaza para la bestia de Wolverine, que gracias a la experiencia obtenida por ellos, por fin había alcanzado el nivel 10. Has cumplido las condiciones para la ascensión. Y claro, tras esto, la misión oculta de la que el prota ya sabía se reveló. Misión secundaria: consigue una ascensión antes de que el tiempo de votación finalice. Por cierto, mientras esto sucedía, el chico nos explica que no todos los jugadores que llegaban al nivel 10 ascendían, ya que para ello necesitaban un ítem de ascensión para la clase que más se adecuara a ellos, y los cuales podían obtener de diferentes formas. Pero por suerte él ya contaba con uno de ellos, sí, el mismo que había obtenido por eliminar al ángel de antes, y el que le otorgaba la clase de parca, por lo que una vez con todos los requisitos completados, no perdió tiempo y obtuvo su clase. ¿Has usado ítem de ascensión? ¿Estás seguro de avanzar a la clase parca? Y ya sabemos cuál fue la respuesta del prota: has ascendido a la clase parca. Y claro, por su ascenso obtuvo algunas habilidades especiales que mejorarían su estilo de combate. Además de ello, obtuvo una guadaña que formaba parte de la clase parca. Y eso no era todo, incluso su rango había pasado de principiante a aprendiz, explicándonos que en ese juego el rango de los jugadores se dividía en 6: gran maestro al alcanzar el nivel 99, maestro el 60, experto el 40, regular en el 20, aprendiz en el 10 y principiante en el 1. Pero además de todas las recompensas que había obtenido hasta ahora, también se le fue otorgada una bolsa de oro y una habilidad especial por ser el primer jugador en conseguir la ascensión. Dicha habilidad le permitía arrastrar a la persona que desease, así que decidió usarla con Javier para comprobar su localización, dándose cuenta de que estaba bastante cerca de él, algo muy diferente a su vez anterior, así que para salir de dudas quiso echar un vistazo. Por otra parte, nos muestran como la actriz y el guardaespaldas de antes ahora mismo estaban siendo perseguidos, y de hecho el estado de la chica no era muy bueno, tanto que al final sus perseguidores los alcanzaron, y los cuales terminaron siendo el hijo de fruta de Javier y sus compañeros. Por su parte, el guardaespaldas se había dado cuenta de que no tendría más opción que enfrentarlos, aunque no estaba seguro de conseguir un buen resultado, así que antes de comenzar les preguntó por qué carajos los perseguían, a lo que Javier le contestó que simplemente querían divertirse con la chica, así que si no quería salir lastimado podía alejarse y ellos no harían nada en su contra. El tipo pareció considerar su propuesta ya que no quería arriesgar su vida, pero recordó que su jefe no lo perdonaría si dejaba que la actriz fuera eliminada, por lo que no tendría más opción que luchar. Así que al escuchar su decisión, los hijos de fruta estaban decididos a acabar con él y capturar a la chica. Lo que no esperaban era que en ese momento la parca se hizo presente, cuya sola presencia intimidó tanto a Javier como a sus compañeros. Rápidamente el prota les preguntó cuál era la situación, y el guardaespaldas le explicó lo que ocurría, diciéndole que estaría en deuda con él por siempre si les prestaba su ayuda. Por su parte, Javier
Javier le dijo que ese no era su asunto, así que lo mejor era que siguiera su camino. Lo que no esperaba era que el prota de forma intimidante reveló su nueva arma, diciéndole que esas eran personas que él conocía, así que no podía dejar que salieran heridos en una escena épica. Obviamente la actriz y el guardaespaldas estaban aliviados, agradeciendo al chico por su ayuda, y aunque el prota no ganaba nada por ayudarlos, al menos tendría una buena impresión en Samuel para acercarse a Antoine. Y eso no era todo, podría vengarse de los hijos de fruta ante él. Por su parte, Javier estaba aterrado, recordando cómo ese tipo había sido capaz de acabar con cientos de goblins en la primera prueba, por lo que quería evitar a toda costa un enfrentamiento, así que le preguntó a Wolverine si lo dejaría ir si decidía no luchar, pero el prota, burlándose de él, le dijo que lo haría únicamente si se arrodillaba ante él y suplicaba por su vida. Obviamente el tipo enfureció con sus palabras, ya que no estaba dispuesto a perder su orgullo. Además recordó que había usado todos sus puntos para aumentar su fuerza, así que quizás si conseguías estarle un par de golpes, no tendría nada que temer, por lo que después de planear cuál sería su siguiente paso, decidió retar a Wolverine a una pelea, sin saber que estaba cavando su propia tumba. Mientras tanto el prota decidió guardar su guadaña para que fuera una pelea justa para ambos, y aunque Javier vio eso como una oportunidad, no podía estar más equivocado, ya que segundos después, el prota se abalanzó sobre él sin que siquiera fuera capaz de seguir sus movimientos, y aunque trató de asestarle un golpe, Wolverine no solo fue capaz de esquivarlo, sino también de conectarle una contra que lo mandó a volar varios metros atrás, y las cosas no terminaban ahí, ya que sin darle tiempo de levantarse, el chico comenzó a darle una paliza. Javier no entendía cómo carajos estaba sucediendo eso, ni siquiera podía hacer nada para defenderse. Mientras tanto, sus compañeros quisieron tomar con la guardia baja al prota con algunas flechas, algo que no sirvió de nada, ya que este último, luego de cortar distancia con su oponente, le dijo que había cometido un grave error, ya que ahora que ellos habían decidido usar armas, él no tendría por qué continuar conteniéndose, liberando su guadaña, la cual utilizó para en segundos rebanar los brazos del arquero. Los tipos restantes, al ver la situación, no tuvieron de otra más que arremeter contra él, pero este aprovechó para probar las nuevas habilidades que había ganado por su ascensión, y en segundos fue capaz de dejarlos fuera de combate, rebanando sus miembros de manera aterradora. Y a pesar de que los tipos parecían haber perdido todo el espíritu de lucha, eso no detuvo a la bestia de Wolverine, quien de una forma despiadada continuó arremetiendo contra ellos, causándoles un dolor enorme en cada uno de sus ataques, y no planeaba detenerse pronto, ya que nos explica que debía infundirles un miedo enorme a esos tipos para que así jamás se les ocurriese retarlo de nuevo. Unos minutos después, los chicos habían perdido toda la voluntad de pelear a causa del dolor extremo por el que habían pasado, al grado de suplicarle a Wolverine que les perdonara la vida. Por cierto, el hijo de fruta de Javier se había estado escondiendo mientras sus amigos eran masacrados, pero su intento de escape no sirvió de nada ante el prota, que apenas captó su presencia con un movimiento de su guadaña, destrozó su brazo, y mientras veía cómo se retorcía de dolor, recordó todas las humillaciones que el tipo y sus amigos le habían hecho pasar, así que por fin estaban recibiendo su merecido. Por cierto, la actriz y el guardaespaldas estaban impactados con la frialdad con la que Wolverine actuaba, aunque a este último no parecía molestarle, más bien se había ganado su agrado por la sangre fría con la que manejaba la situación, incluso podía compararse con su jefe. Pero bueno, una vez la masacre terminó, el prota les dijo que ya no tendrían que preocuparse más por esos tipos y podrían regresar tranquilos a la votación. Eso sí, decidió no acabar con sus vidas porque según él, esos tipos les serían útiles en la siguiente prueba. Y aunque el guardaespaldas se ofreció darle una compensación monetaria por su ayuda, apenas volviera a la Tierra, este último se negó, ya que no quería dejar ninguna pista que pudiera llevarlos hasta su identidad en el mundo real. Por cierto, el guardaespaldas había quedado asombrado con las habilidades del prota. Ese tipo era quien quizá mejor entendía cómo jugar ese juego. Por otra parte, en el centro del mapa una decisión entre los jugadores para decidir quién sería el representante se estaba desarrollando, ya que la mayoría quería votar por ellos mismos. No obstante, este tipo, Mauricio, aprovechó la ocasión para tomar el control de la situación, explicándonos que al principio él había obtenido una runa que le permitía llegar a persuadir a los jugadores, y la cual comenzó a utilizar para llevar el rumbo de la votación a su favor, presentándose como alguien confiable que los podría representar si era elegido, aunque para no levantar sospechas, instigó a los jugadores a elegir algunos candidatos por quienes votar, y entre los que fueron elegidos, obviamente se encontraba él, al igual que el prota que había infundido una imagen de respeto entre todos, además del segundo clasificado en el juego anterior. No obstante, el más popular entre ellos era Mauricio, que estaba por cumplir con su objetivo, o eso era lo que creía, ya que cuando todos estaban por tomar la decisión de elegirlo, este tipo los interrumpió. Natsu, el
segundo clasificado en el ranking del juego anterior, y quien le dijo que se dejase de tonterías, ya que no podía seguir escuchando sus estupideces. Y sí, ese tipo al parecer no podía ser controlado por su habilidad. Tras esto se dirigió al resto de jugadores, diciéndoles que si no votaban por él, acabaría con cada uno de ellos. Por su parte Mauricio, para parecer la mejor opción ante el resto, quiso detenerlo, pidiéndole que se calmara, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que el hijo de fruta sin pensarlo acabó con su vida, para así demostrarles al resto lo que pasaría con ellos si decidían no votar por él. Y aunque algunos chicos que no estaban de acuerdo con él intentaron enfrentarlo, solo terminaron corriendo el mismo destino de Mauricio. El tipo era un verdadero loco, y ahora que no era retenido por cámaras o policías, podía eliminar a todas las personas que quisiese. Y al final, gracias a sus actos, había infundido un miedo enorme en el resto de jugadores, quienes no tendrían más opción que votar por él. Eso sí, el tipo aún tenía un objetivo más, el cual era acabar con Wolverine, ya que de esa manera él sería el número 1 de esa región y nadie se atrevería a retarlo. Mientras tanto, este último aún se encontraba en el bosque cazando bestias, y gracias a todas las kills que había obtenido, incluso alcanzó el nivel 16. Eso sí, a medida que subía de nivel, le resultaba más difícil obtener experiencia por derrotar ese tipo de monstruos de nivel bajo, así que por el momento decidió terminar con ello, ya que el momento de la votación estaba por llegar. Ha llegado la hora de votar, invocando a los jugadores de región al punto de inicio. Tras ello, todos los jugadores que se habían alejado del punto de inicio fueron invocados para llevar a cabo la dichosa votación, incluyendo los hijos de fruta masacrados por el prota. Una vez ahí, notaron una escena que estaba teniendo lugar, con Natsu masacrando a varios jugadores, y según el prota, eso había ocurrido tal como la última vez. El hijo de fruta apenas notó la presencia del prota, se acercó tranquilamente a él, pero al ver la manera fría en la que el prota le contestó, fue directo al grano, diciéndole que se convirtiera en su sirviente, ya que solo de esa manera le perdonaría la vida. Pero Wolverine, en lugar de eso, le cuestionó si quería comenzar con la pelea de inmediato. Si no era así, que se arrodillase y rogara por su vida, de lo contrario lo destrozaría. Pero al ver que el tipo no parecía entender la situación en la que se encontraba, de nuevo invocó su guadaña, una escena que intimidó a todos en el lugar, incluyendo a Natsu, que se preguntaba de dónde carajos había sacado algo como eso, comenzando a creer que quizás se había metido con el chico equivocado. Aún así, ya no tendría alternativa, y ya que no podía retractarse, su batalla estaba por comenzar, aunque por su parte el prota no quería mostrar todo su poder, ya que de ninguna forma quería ganarse el respeto del resto y ser elegido como el representante. Por suerte, en ese momento el ángel se hizo presente para llevar a cabo la votación, y Wolverine advirtió a Natsu que la próxima vez que se atreviese a retarlo, acabaría con él. Mientras tanto, el ángel les explicó que el momento de emitir su voto había llegado. La votación por el representante de la región comenzará ahora. Cada uno puede emitir un voto, y el jugador con la mayor cantidad será el representante. Los jugadores que no voten dentro de 5 minutos serán eliminados. Y bueno, después de un rato, los 5 minutos habían concluido, así que el ángel procedió a darle los resultados de dicha votación. En primer lugar se encontraba Natsu con 2400 votos, y en segundo lugar el prota con 2000. El tipo había conseguido su objetivo, pero no esperaba que el prota se quedase tan cerca de alcanzarlo. Y bueno, con Natsu elegido como representante, el ángel procedió a darle su título. Lo que el tipo no esperaba era que los beneficios por serlo no eran tan buenos como creía. Podía emitir comandos a los jugadores y controlarlos, pero solamente tenía 10 usos para esa habilidad. Además de que dicho control no funcionaba con los jugadores que ya contaban con una clase. Y bueno, con la lección concluida, el ángel procedió a explicarles lo que ya sabíamos, que en realidad existía una misión oculta en esa ronda. Misión secundaria: obtén una clase antes de la votación. Y el ente les reveló que para completar dicha tarea, tenían que al menos alcanzar el nivel 10 cazando monstruos en los alrededores. Pero al parecer muy pocos lo habían descifrado. De hecho, una sola persona de ese grupo lo había conseguido. Obviamente todos se preguntaban de quién se trataba, y el ángel les mostró el ranking de los primeros jugadores en completar la tarea. En el primer lugar, de nuevo se encontraba Wolverine, que había alcanzado el nivel 16 y obtenido la clase Parka. En segundo se encontraba Antoine, el mismo tipo en el que el prota estaba interesado, el cual alcanzó el nivel 10 y la clase Caballero Oscuro. Por su parte, el resto de jugadores estaban impactados con el ranking. El prota era la única persona de su región que había ascendido, además de ello convirtiéndose en una parca, y ahora entendían por qué la guadaña. Por su parte, Natsu enfureció, ya que había planeado usar su autoridad para obligarlo
a autoeliminarse. Mientras tanto, el ángel también había puesto su interés en el prota, ya que además de ser el único en su región en conseguir una clase, era el número 1 en el ranking global, por lo cual la tipa le preguntó si acaso tenía alguna habilidad que le permitiese ver el futuro o algo así, pero el prota le respondió que no, simplemente había tenido algo de suerte. Por cierto, esta última, antes de dar por finalizada la reunión, les reveló al resto los parámetros con los que Natsu podría usar su nuevo rol como representante, y tras escuchar que solo podría utilizarlo un número limitado de veces, comenzaban a temerle menos a sus actos. Además de ello, aprovechó para darle su recompensa a Wolverine por haber sido el primero en concluir la prueba, dándole la oportunidad de elegir entre varias armaduras que podrían serle útiles en la próxima ronda. Claro, el tipo, gracias a su experiencia, eligió la mejor opción, evitando una armadura muy pesada que podría restarle velocidad y una demasiado débil como para protegerlo. Además, también se le fue otorgada una mejora de experiencia que podría utilizar en el siguiente nivel. Tras esto, la ronda dio por terminada y todos los jugadores regresaron a la Tierra. Por su parte, Javier estaba feliz de volver. Al menos había recuperado su brazo. Eso sí, ahora sabía que jamás tendría que meterse con Wolverine. Mientras tanto, la actriz apenas regresó, le dio las gracias a su guardaespaldas, ya que de no haber sido por él, habría perdido la vida. Aunque estaba interesada en recompensar a Wolverine por su ayuda, pero el tipo le respondió que eso sería imposible hasta el siguiente juego, ya que no tenían forma de localizarlo. Después de dejarla, el tipo se apresuró para reunirse con su jefe, ya que quería compartir toda la información de lo sucedido en la ronda anterior, y por supuesto, de su encuentro con Wolverine, algo que pareció interesar a Antoine, que quería tener más información del rankeado número 1. Lo que no sabía era que estaba siendo perseguido por el prota, quien después de regresar a la Tierra, había utilizado su habilidad de rastreo para dar con él, ya que planeaba seguirlo para dar con el paradero de su verdadero objetivo. Y bueno, una vez Samuel se reunió con Antoine, lo felicitó por haber obtenido el segundo puesto en la ronda. Eso sí, aprovechó para preguntarle cómo había obtenido el ítem para obtener una clase, aunque el tipo, que era bastante precavido, le dio una respuesta bastante vaga, diciéndole que simplemente lo obtuvo de uno de los monstruos que eliminó, aunque nos explica que en realidad dicho ítem fue la runa que le fue otorgada en la primera ronda del juego, y la cual le daba incluso las instrucciones de cómo llegar hasta el nivel 10 para ascender de clase. En otras palabras, había obtenido la clase de Caballero Oscuro por simple suerte, pero prefirió ocultar esa información de Samuel, porque no sabía si en cualquier etapa del juego tendrían que enfrentarse, aunque ahora eso no era lo importante. Lo importante era que quería obtener toda la información de Wolverine, y si este lo había atacado, ya que de ser así, lo haría pagar así fuese el número 1. No obstante, el guardaespaldas le explicó que en realidad era todo lo contrario. De no haber sido por él, tanto la actriz a su cargo como este último habrían colgado los tenis, así que le debían la vida. Tras enterarse de esto, la perspectiva de Antoine sobre el prota había cambiado. Además, ahora que sabía que estaba en deuda con él y que era un jugador bastante capaz, pasó por su cabeza la idea de formar una alianza, aunque tendría que conocerlo antes de ello. Por cierto, al parecer toda la conversación de ambos había sido escuchada por el prota, quien se encontraba merodeando los alrededores, y ahora conocía todo el contexto de ese tipo, su guardaespaldas y la actriz, así que había sido una suerte mudarse al mismo edificio donde ésta vivía. Eso sí, aún tenía varias cosas que pensar, ya que no estaba del todo seguro de querer que Antoine formara parte de su grupo, ya que según sus recuerdos, se convertiría en un assassin despiadado, pero al menos lo mantendría en su radar como una opción, ya que por suerte contaba con una candidata aún mejor que él para el trabajo. Por otra parte, nos presentan a esta chica de aquí, Julie, otra de las jugadoras, y la hija de la persona que le había vendido los boletos de lotería al prota, el cual por cierto no le estaba pasando nada bien, ya que después de que el prota ganara varias veces la lotería, los jefes de su tienda habían prohibido la venta de los boletos, puesto que quizá los jugadores se aprovecharían de eso, así que sus ganancias no eran muchas, y lo peor de todo, siempre estaba asustado de que su hija no regresara de una de las rondas, pero su hija le dijo que no se preocupara, ella conseguiría sobrevivir. Además, incluso ahora tenía una clase, la cual era la de Buffer, que le permitía recuperar y potenciar las habilidades de sus compañeros. Pero mientras conversaban, fueron interrumpidos por el prota, quien estaba ahí según él para disculparse, ya que se había enterado de que ya no podría continuar vendiendo boletos por su culpa. Era por ello que, para compensárselo, le había llevado una fuerte suma de dinero con la que podría pagar sus gastos en lo que las cosas se estabilizaban. Y a pesar de que el tipo le dijo que no podría aceptar una cantidad tan grande, el prota no aceptó un no como respuesta, y luego de entregarle el dinero se retiró de la tienda. Sin embargo, Julie terminó alcanzándolo para devolverle su dinero. Y por cierto, al verlo más de cerca, la chica recordó que ambos estaban en la misma clase de la universidad,
aunque el prota fingió no conocerla, a pesar de que tenía mucha información de ella, como que tenía una clase bastante única, y de la cual se había enterado después de que coincidieran en una batalla, en una de sus muchas regresiones. Así que su objetivo ahora era integrarla a su equipo, ya que su habilidad le sería de mucha utilidad. Tras esto pasaron unos minutos conversando, ya que la chica estaba molesta porque no la recordarse, pero en realidad eso era una estrategia del chico para despertar interés en ella. Así que luego de un rato decidió despedirse. Eso sí, antes de irse le pidió su número para mantenerse en contacto. Aunque apenas este se marchó, la chica nos revela que en realidad todo este tiempo había estado enamorada del prota, ya que había visto cómo a pesar de que en el pasado continuamente era molestado por los matones, siempre se reponía y continuaba con su trabajo para poder hacerse cargo de su hermano menor. Desde entonces había desarrollado sentimientos hacia él y creía que esa era la oportunidad perfecta de por fin acercarse un poco. Y bueno, unos días más tarde la chica se contactó con él para ponerse de acuerdo y tener una cita, en la cual por cierto aprovecharon para compartir información de las cosas que habían vivido hasta ahora dentro del juego. Eso sí, el chico prefirió ocultarle que ella contaba con una clase, cosa muy diferente a la chica, que incluso le dio una pequeña demostración de su poder. En otras palabras, el prota se había ganado por completo su confianza. Y bueno, después de su pequeña cita, Peter regresó a casa, donde notó como la vida de su hermano había cambiado por completo. Habían pasado de no tener ni siquiera para una buena comida a merendar lo que ellos quisiesen, aunque eso no es lo importante, ya que aprovechando que estaba teniendo ganancias enormes con su inversión en los bitcoins, decidió conseguirse un coche, lo que no le tomó mucho trabajo, ya que según él, había tenido que someterse innumerables veces al examen de conducir, así que ahora prácticamente podía hacerlo con los ojos cerrados. Además, como era de esperarse, aprovechando sus enormes ganancias, el coche que se consiguió fue un Lamborghini. Días más tarde, gracias a sus conocimientos de su vida pasada, sabía que ya era momento de separarse del bitcoin. Después de todo, comenzaría a caer pronto. Aunque la noticia que impactó a su hermano fue que había obtenido una ganancia de más de 300 millones. En otras palabras, había quintuplicado sus ganancias de la lotería. Pero no planeaba detenerse ahí, ya que ahora planeaba invertir todo su dinero en acciones, diciéndole a su hermano como excusa que también había visto eso en medio de sus sueños. Y la compañía en la que planeaba invertir no era otra que una perteneciente a Antoine, la corporación Heavenly Demon, empresa que según su información muy pronto comenzaría a crecer exponencialmente. Por eso mismo no se limitó y consiguió el 31% de las acciones, a cambio de más de 280 millones. Después de eso pasó el resto de su tiempo invirtiendo el oro que había conseguido hasta ahora para conseguir el mejor equipamiento posible, ya que según sus recuerdos debía estar lo suficientemente preparado para la tercera ronda, la cual estaba por dar inicio. Dicha ronda tendría lugar en un escenario completamente diferente al anterior. De hecho, era una especie de pueblo amurallado. Y por cierto, mientras Peter analizaba un poco el entorno, notó como Natsu estaba atrayendo las miradas del resto de jugadores, ya que con su actuación en la ronda anterior, prácticamente se había puesto un blanco en la espalda. Eso sí, al menos tenía a alguien que estaba de su lado, ya que Javier de inmediato se puso a su servicio, debido a que según este último, ambos pertenecían a la misma organización criminal en el mundo humano. Pero centrémonos en lo importante. Tras esto, otro de los ángeles se hizo presente para indicarles en lo que consistía la ronda 3. Tercera ronda, misión principal, protege los artefactos durante 3 horas. No obstante, tras leer la ventana, los jugadores quedaron fríos, ya que según ella, esta vez solo podrían sobrevivir la cuarta parte de los jugadores totales. Por eso mismo el ángel procedió a explicarles con más detalle lo que debían hacer. Cada 30 minutos, monstruos aparecerían en las 5 puertas que rodeaban el lugar, y durante el evento habría un total de 5 oleadas, en la que los monstruos intentarían apoderarse de una especie de núcleo en el centro del pueblo, así que los jugadores tendrían que luchar para protegerlo. No obstante, el ranking de sobrevivientes se basaría única y exclusivamente en cuántos monstruos consiguieran eliminar. Y como último dato, les mencionó que aquel que llegase a acabar con la vida del representante de zona podría quedarse con su puesto y sus 10 autoridades de mando. Palabras que provocaron que todos los jugadores pusieran sus ojos sobre Natsu, ya que no solo podrían vengarse por lo de la ronda anterior, sino incluso arrebatarle su rango. No obstante, justo antes de que los tipos lo atacasen, el prota se acercó de manera aterradora al lugar, aunque según él únicamente quería intercambiar unas cuantas palabras.
comentándole que tenía una propuesta para él. Este último podría hacerse cargo de protegerlo en caso de que el resto de jugadores lo atacasen. Obviamente sus palabras impactaron a los jugadores que apuntaban al tipo, ya que a pesar de ser una gran cantidad, no estaban seguros de poder contra alguien como Wolverine. No obstante, el prota únicamente se encargaría de esa tarea si aceptaba seguir sus instrucciones, sin cuestionar ni una palabra. El tipo, tras escuchar esto, quedó frío. No sabía si debía aceptar su propuesta y rebajarse a ser solo un lacayo o ser el blanco de cientos de jugadores, pero al final se decantó por la segunda opción. Palabras que alegraron a todos, ya que ahora no tendrían que enfrentarse a Wolverine. Por su parte, este último sabía de antelación que eso pasaría. Aún así, debía intentarlo para desencadenar los eventos que pronto tendrían lugar. Y tras ello, varios mensajes comenzaron a aparecer. En un momento, la primera oleada comenzará. Prepárate para la aparición de los monstruos. Después de 30 minutos, sin importar si eliminaste a los monstruos o no, se llevará a cabo la segunda oleada. Duración total de la ronda, 3 horas. Mientras esto pasaba, Natsu se dio cuenta de que el prota planeaba hacerse cargo de una de las entradas por sí solo, algo que para cualquiera significaba una eliminación segura. De hecho, el resto de jugadores se habían dividido en grupos para proteger cada una de las entradas. Sin embargo, quedó frío al ver cómo luego de que cientos de goblins emergieran de la puerta, el prota se estaba haciendo cargo de ellos sin mayor dificultad. El tipo era un verdadero monstruo en batalla, y ahora entendía que había cometido un grave error al rechazar su oferta. Pero como no podía seguir desperdiciando tiempo acechándolo, decidió integrarse a la batalla y eliminar al mayor número de goblins posible. Pero cuando lo hacía, comenzó a recibir ataques en varias direcciones. Lo peor de todo era que los ataques no provenían de monstruos, más bien del resto de jugadores que querían su cabeza, así que no tuvo de otra que usar una de sus órdenes en el tercer jugador mejor rankeado de la zona, obligándolo a proteger su vida. Regresando con el prota, este último continuaba masacrando a los monstruos que arremetían contra él con suma facilidad, ya que con los equipamientos que obtuvo, sus habilidades estaban a otro nivel. Además, sus movimientos con aguadaña, los cuales había pulido por años, destrozaban a cualquier oponente que entrase en su rango de alcance. Y después de un tiempo, la primera oleada por fin terminó, y el prota notó que Natsu aún continuaba con vida, pero sabía que le quedaba muy poco tiempo. Tras ello, el momento de la segunda oleada llegó, y como hasta ahora Peter continuó masacrando a cientos de goblins, ya que su objetivo era ganar la mayor cantidad de experiencia que le fuese posible, y de hecho estaba saliendo como esperaba, ya que has alcanzado el nivel 20. Tu rango ha aumentado de aprendiz a regular. A partir de ahora, puedes utilizar la función combinación. Y nos revelan que había estado esperando tener esa habilidad, ya que con ella podría combinar los armamentos que tenía en el inventario para poder obtener ítems de mayor valor. Y con la que de hecho desbloqueó una nueva habilidad, llamada Noche de la Muerte. Habilidad que le permitió oscurecer por completo el perímetro a su alrededor, para así poder moverse entre las sombras y acabar con sus oponentes antes de que siquiera se percataran de su presencia. De hecho, con ella, el tipo se convirtió en un monstruo más aterrador que los mismos goblins. Y tras esto, tanto el final de la segunda ola como el inicio de la tercera llegaron de inmediato. Has tenido éxito en defender la tercera ola, inicio de la cuarta ola. Has tenido éxito en defender la cuarta ola. 4 olas habían pasado, y a diferencia de Peter, quien continuaba subiendo de nivel gracias a ellas, Natsu la estaba pasando bastante mal. Había quemado las 10 autoridades que tenían su poder, y sus heridas eran serias. Ni siquiera tenía la fuerza para continuar luchando. Así que al verse acorralado, de inmediato corrió a la ubicación del prota, diciéndole que aceptaría su propuesta y haría lo que le pidiese. Pero de manera fría, Peter le respondió que ahora no tenía ningún valor para él. Después de todo, ya no contaba con las 10 órdenes en su poder, así que su final estaba cerca. Pero sorpresivamente, quien terminó acabando con la vida de Natsu no fue otro que Javier, quien se había acercado a él únicamente para tomarlo con la guardia baja y así tomar su rol como representante de la zona. El representante de la zona ha sido eliminado. El poder del representante pasa a Javier. Tras ello, sabiendo que ahora la mira del resto de jugadores estaría en él, rápidamente se acercó a Peter para pedirle su protección. Después de todo, ahora él era el representante y tenía las 10 órdenes intactas, además de que haría lo que él le pidiese.
retirarse. El prota, quien todo este tiempo sabía que eso pasaría, le dijo que su actitud no le agradaba, así que únicamente aceptaría si se lo suplicaba de rodillas. De lo contrario, que mejor se largase. Obviamente Javier, sabiendo que no tenía opciones, no le quedó de otra más que dejar su orgullo a un lado y suplicarle desde el suelo que lo protegiera. Al final Peter decidió aceptar. Después de todo, tenía algunos planes con el representante, así que se acercó al resto de jugadores que acechaban a Javier para decirles en un tono aterrador que contaban con dos opciones. Podían renunciar al representante de la zona y regresar a cazar monstruos, o podían ser aniquilados en sus manos. Los tipos, sabiendo que no tenían oportunidad con un monstruo que rebanaba goblins con un movimiento de su guadaña, decidieron que lo mejor era retirarse. Con esto hecho, Peter le pidió a Javier que cumpliera con su parte, solicitándole que usara sus 10 autoridades para pedirle a sus amigos que destruyeran el núcleo que hasta ahora habían tenido que proteger. Javier no entendía por qué carajos le pedía eso, y peor aún, si lo hacía ya no podría usar los mandos. Pero al final, sabiendo que si se negaba, Wolverine acabaría con él, no tuvo de otra que seguir sus órdenes, ordenándole a 10 de sus amigos que destruyeran el núcleo. Advertencia: el núcleo está siendo destruido. Los jugadores que veían la escena no entendían qué carajos ocurría, pero al final, tal como el prota lo predijo, el artefacto ha sido roto. La misión principal ha fracasado. Como penalización por fallar, el representante del castigo divino será invocado. De hecho, eso era lo que el prota buscaba, ya que sabía que al derrotar a esa criatura, las recompensas serían mucho mayores. Además, no solo él estaba complacido con la idea, el resto de jugadores, al enterarse de que las recompensas por sobrevivir a esa criatura eran mayores, parecían satisfechos. Eso sí, como penalización por destruir el núcleo, los jugadores involucrados recibieron una reducción del 50% de sus estadísticas, incluyendo a Javier. Era por eso que el prota no destruyó personalmente el artefacto. No obstante, ahora debía centrarse en derrotar a la criatura, y para eso planeaba usar el mejor equipo que tenía en su inventario. Después de todo, sabía que el enfrentamiento no sería fácil, y bueno, el momento de la aparición de la criatura por fin llegó, y el prota nos explica que dicha criatura únicamente podía ser derrotada por 5 jugadores en el nivel 40, por lo que lo único que los demás podían hacer era sobrevivir hasta que el tiempo llegase a su fin. Pero él planeaba derrotarlo y obtener recompensas altísimas, ya que gracias al título que había obtenido al eliminar al ángel del inicio, tenía ventaja contra criaturas divinas, como la que estaba por aparecer. Tras esto, el representante del castigo divino se hizo presente, y por su apariencia débil, los jugadores comenzaron a creer que no sería muy difícil sobrevivir, pero estaban muy equivocados, ya que la criatura activó una especie de campo de energía que atrapó a cientos de jugadores, impidiéndoles escapar. Según Peter, esas personas tenían unos minutos contados, ya que una vez la criatura encerraba a sus presas en ese campo, ninguna podía escapar de sus ataques. Y al final, tal como lo predijo, el ente terminó acabando con la vida de las 300 personas que habían sido atrapadas en su campo. Mientras tanto, el prota aprovechó eso para colocarse en el punto ciego de la criatura, ya que una vez la barrera desapareciera, conectaría un ataque brutal. Su objetivo era eliminarlo de un solo golpe, pero eso no dio resultado, ya que justo en el momento del impacto, el ente consiguió moverse unos centímetros y evitar un ataque mortal. Por suerte, al menos había conseguido asestar un ataque que redujo el 40% de su vitalidad, así que solo necesitaba un par de golpes más para acabarlo. Claro, planeaba hacerlo esquivando sus campos de energía, algo que al final dio resultado, porque apenas obtuvo una nueva brecha, utilizó la misma habilidad de antes, Noche de Muerte, gracias a la cual no fue problema asestar un golpe más en la criatura, la cual, debido a su estilo de combate, no podía moverse demasiado, convirtiéndolo en un saco de box para Peter una vez esquivaba sus campos de fuerza. Así que al final, con la criatura únicamente con 10% de su vida, al prota no le tomó trabajo asestar el último golpe una vez esquivó su campo. Has eliminado a la gente del castigo divino, has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel. Has sido confirmado como el primer jugador en eliminar a la gente del castigo divino. Has ganado el título Opositor del Castigo Divino. Como era de esperarse, apenas se deshizo de la criatura, el chico comenzó a analizar todas las recompensas que había obtenido y cómo podría sacarles el máximo provecho, ya que eso sería clave en las rondas venideras. Por cierto, todos los jugadores estaban impactados. ¿Cómo carajos un jugador ya podía contar con habilidades tan avanzadas?
Pero justo en ese momento, el ángel nuevamente se hizo presente para dar a conocer los resultados de la ronda 3. Además, parecía bastante interesada en Peter. Después de todo, no muchos podrían derrotar a una criatura como la de antes. Pero centrémonos en lo importante, ya que el ángel les dio a conocer la tabla con los jugadores que más kills habían conseguido. Como siempre, encabezando la lista se encontraba Wolverine, con más de 3600 kills, mientras que Antoine se encontraba en el puesto 3, únicamente con 900. Y debido a sus buenos resultados, al igual que en las rondas anteriores, obtuvo recompensas de las cuales tendría que elegir entre varias opciones. Algo que no fue problema, ya que sabiendo los obstáculos que tendría que enfrentar en la próxima ronda, sabía perfectamente bien cuáles serían los más útiles. Mientras hacía esto, el ángel les comentó que todos aquellos que estuvieran abajo del rango 1225 cazando monstruos serían eliminados, por lo que a pesar de haber conseguido sobrevivir a todas las oleadas, de igual manera terminaron siendo eliminados. Tras esto, el resto de jugadores sobrevivientes regresaron a sus cuerpos y nos muestran cómo la actriz había conseguido sobrevivir. De hecho, había conseguido la clase de invocadora, la cual le permitía invocar una especie de hadas, gracias a las cuales había logrado eliminar una cantidad de goblins decente. Además de ello, había conseguido una piedra de maná que planeaba entregarle al prota una vez se volvieran a ver. Por otra parte, Javier no la estaba pasando nada bien, ya que como se los dije, sus stats habían sido reducidas a la mitad y sus amigos estaban furiosos por obligarlos a destruir el núcleo, tanto que habían puesto un blanco en su espalda e intentarían eliminarlo en la próxima ronda. Por otra parte, Samuel se había reunido con Antoine para darle su informe de la ronda anterior, comentándole que ahora se encontraba en el nivel 11, además de haber obtenido la clase de caballero, y que él no era el único, ya que la actriz había alcanzado el mismo nivel, y su clase era bastante inusual. Por eso mismo Antoine, que parecía interesado en ello, le pidió que mantuviera una estrecha relación con ella. Además, si lo deseaba, era libre de iniciar una relación con la chica. Aunque Samuel no estaba seguro de que la actriz estuviera interesada en él, de hecho solo lo veía como su guardaespaldas. Pero además de lo anterior, también le dio un pequeño informe de lo que había sucedido con Wolverine y sobre cómo su habilidad estaba muy por encima a la de cualquier jugador, cosa que solo hacía crecer el interés de Antoine por conocer a ese tipo. Por cierto, el guardaespaldas aprovechó para comentarle que alguien había realizado una fuerte inversión en una de sus más recientes empresas, tanto que había adquirido el 31% de las acciones, lo que impactó bastante al tipo, ya que incluso él tenía dudas de que ese proyecto funcionase. Por eso mismo, no dudó en ponerse en contacto con el prota, quien de hecho había estado esperando su llamada luego de regresar a su cuerpo. Eso sí, planeaba actuar como un tonto con poco conocimiento sobre el tema, ya que de esa manera podría tomar con la guardia baja a Antoine. Y al final ambos terminaron acordando tener una reunión para hablar de los términos de su nueva sociedad. Aunque antes de eso tuvo que hacer una pequeña parada para conseguir una runa que le sería de mucha utilidad. Y nos explica que también era posible encontrar ítems raros en el mundo real, y por suerte él conocía exactamente la manera de hacerlo. Justo por ello, ahora estaba tras uno de los jugadores, el cual en una de sus vidas pasadas secuestró a su hermano con el objetivo de obligarlo a darle los detalles de sus anteriores regresiones, ya que el hijo de fruta al parecer contaba con una runa que le permitía leer los pensamientos de las personas. Y fue gracias a ella que descubrió que Peter era un regresor. Por suerte en esa ocasión consiguió salvar a su hermano y acabar con el tipo, pero ahora su objetivo era apoderarse de la runa que ese tipo portaba. Tras esto, justo como lo esperaba, el hijo de fruta apareció en el lugar, llevando consigo a una chica que había capturado, aprovechándose de sus habilidades como jugador. Por suerte, cuando planeaba lastimarla, Wolverine hizo acto de presencia, portando su característica guadaña. Obviamente el tipo no entendía quién era y por qué estaba en ese lugar. Por su parte, el prota le dijo a la mujer que podía marcharse, y cuando el tipo intentó detenerla, a Peter le bastaron segundos para dejarlo fuera de combate. Pero las cosas apenas estaban empezando, ya que planeaba hacerlo pasar por una tortura brutal. El tipo, al verse acorralado, trató de defenderse, pero eso no sirvió de mucho. Después de todo, tenía enfrente a un monstruo que en tan solo un par de segundos rebanó su brazo. Y ese era solo el comienzo, ya que tras ello, moviéndose a una velocidad sobrehumana, comenzó a conectar ráfagas de cortes, incluso rebanando sus tobillos.
El dolor que estaba sintiendo era tan fuerte que incluso pasó por su cabeza el autoeliminarse para acabar con ello, pero el prota no planeaba permitir eso, e incluso le explicó por qué lo torturaba de esa manera, comentándole cómo en su vida pasada había secuestrado y torturado a su hermano, además de comentarle que de no haber intervenido en su ataque contra la mujer, hubiese obtenido la runa de los pensamientos, ya que la condición para obtenerla era escuchar la verdadera voz de una persona. Una voz que viniera del corazón, y la cual habría sido la de la chica, suplicando que la dejara ir. Pero esta vez fue el prota quien obtuvo la runa. Después de todo, había escuchado la voz del tipo, suplicando por su vida. Aunque ahora que había cumplido con su objetivo, decidió continuar con la tortura, causándole aún más heridas y evitando que se autoeliminase. Se ha cumplido la condición de activación. Has descubierto la runa de pensamientos internos. Tras terminar con eso, rápidamente limpió el lugar. Después de todo, recordó que debía asistir a su reunión con Antoine, en donde de hecho planeaba usar dicha runa. Aunque antes de asistir a la dichosa reunión, el prota hizo una pequeña parada en su residencia. Después de todo, debía dar una buena imagen al reunirse con su socio. Además, tenía algunas advertencias que darle a su hermano menor, quien de hecho estaba preocupado de que el prota siguiese invirtiendo su dinero de manera despreocupada, ya que temía que en algún punto la suerte que lo había llevado a ganar todo ese dinero lo traicionara, aunque todos sabemos que eso no pasaría. Pero bueno, la advertencia que el prota quería darle al chico era que en los próximos días no dejase la residencia estando solo, explicándole cómo los jugadores, quienes ahora contaban con habilidades especiales, muy pronto comenzarían a causar destrozos por toda la ciudad. Y las autoridades no podrían hacer nada para detenerlos al no contar con el poder suficiente para hacerles frente. Y el prota nos explica que conforme las rondas continuaran transcurriendo y los jugadores ganando más habilidades, el orden de la ciudad comenzaría a desaparecer. Era por ello que necesitaba ganar todo el poder posible antes de que ese momento llegara. Además, era por ello que quería que el nombre de Wolverine continuara haciéndose más famoso. De esa manera, nadie querría meterse con un monstruo como él. Pero bueno, tras esto, por fin asistió a la reunión con Antoine. Una vez en el dichoso hotel, donde tendría lugar la reunión, planeaba crear una imagen de ingenuidad, con el objetivo de ganarse la confianza de Antoine. Y por suerte eso parecía estar funcionando, ya que una vez fue atendido por Samuel, quien planeaba sondearlo para averiguar qué tipo de persona era, este último llegó a la conclusión de que quizá ese chico simplemente estaba siendo manipulado por alguien, ya que como alguien de 20 años, podía contar con los 280 millones, además de que no parecía ser alguien muy hábil en los negocios. Por lo que después de su encuentro le advirtió a su jefe que tuviera cuidado con Peter, ya que él podía ser la marioneta de alguien más intentando engañarlo. Minutos después, por fin Antoine hizo su aparición, y luego de atenderlo bien, ordenando que le sirviesen los mejores manjares, le realizó varias preguntas para tratar de analizar quién lo había enviado, como de qué manera era que alguien de 20 años ya contaba con tanto dinero. A lo que el prota, manteniendo su papel de ingenuo, le respondió que hace no mucho era un estudiante promedio, pero hace solo un par de meses había conseguido ganar la lotería. Pero eso no convenció del todo a Antoine, quien respondió que según lo que sabía, la cantidad del premio no era tan grande como la suma que invirtió, quedando frío al escuchar de Peter que había maximizado sus ganancias al invertir todo en bitcoins. Y tras decir eso, puso en marcha su plan, comentándoles que la manera en la que consiguió ese dinero no se trataba de suerte, más bien lo había hecho gracias a obtener la runa del futuro, la cual le permitía predecir algunos eventos del futuro. Los tipos no creían del todo sus palabras, pero Peter le respondió que de qué otra forma hubiese sido capaz de ganar la lotería 4 veces, además de invertir de la mejor manera su dinero en el Bitcoin. Fue entonces cuando Antonio preguntó si entonces había invertido en su compañía, porque estaba seguro de que tendría éxito, a lo que el prota le respondió que sí. Palabras que emocionaron bastante al tipo, ya que había apostado todo en esa compañía. No obstante, no esperaba que el prota le dijese que para eso tendría que cambiar por completo su industria, además de seguir sus órdenes para realizar varios cambios en ella. Palabras que hicieron enfurecer a Samuel, ya que cómo podían confiar en un desconocido, a lo que el prota le dijo que para probar que él era un vidente, les daría información acerca de la cuarta ronda, y si los eventos sucedían tal como él se los indicaba, eso sería suficiente para probar su habilidad. Paralelamente con esto, vemos como apenas el buen Peter salió de sus instalaciones, tanto Samuel como Antoine
mantuvieron una pequeña reunión para discutir lo sucedido, y donde Samuel aprovechó para advertirle a su jefe que no confiara en ese chico. Después de todo, la versión de que él era un vidente era muy difícil de creer, y lo más seguro era que solo estuviese tratando de sabotearlos. Después de todo, con ese tipo de poder, él podía tener una mejor vida sin siquiera tener que involucrarse con ellos. Así que ¿por qué carajos intentaría ayudarlos? Además, 280 millones ya era una cantidad muy difícil de agotar a lo largo de su vida, incluso si lo despilfarraba. A lo que Antoine le respondió que quizá quería duplicar sus ganancias, y hacerlos con ello era la manera más fácil de conseguirlo. Además, no debían sacar conclusiones a la ligera, ya que si en verdad era un vidente capaz de predecir el futuro, debían tenerlo a su lado a toda costa. Después de todo, su información no solo sería útil para que su empresa creciera. De hecho, eso quedaba en segundo plano. Si ese chico era capaz de conseguir información valiosa antes de enfrentarse a cualquier ronda, era una mina de oro, ya que eso podría salvarles la vida eventualmente. Y una vez el prota se retiró de la reunión, nos explica que no había revelado información demasiado importante sobre la cuarta ronda, únicamente que esta vez no se trataba de una cacería de monstruos, más bien de una masacre entre los jugadores, y estaba seguro de que eso sería suficiente para probar su habilidad. Días más tarde, luego de la reunión, decidió tener una cita con Julie, ya que tenía algunos asuntos que comentarle. Eso sí, la dejó impactada al recogerla en su nuevo Lamborghini. Pero centrémonos en lo importante, el prota le comentó que tenía algo que confesarle. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por Julie, quien creyó que estaba por declarársele. Pero lo que el prota le dijo no fue eso, más bien reveló que había obtenido los números ganadores de la lotería porque era un vidente, explicándole que le comentaba eso porque quería demostrarle que confiaba plenamente en ella. Y Julie le correspondió dándole algunos detalles de la runa que ella había obtenido al inicio del juego. Aunque una vez con esto dicho, el prota le reveló detalles importantes de lo que sucedería en la ronda 4, advirtiéndole que tuviera cuidado. Por cierto, la chica comenzaba a creer que el prota se preocupaba tanto por ella porque sentía algo por esta, aunque en realidad únicamente se lo dijo porque necesitaría su ayuda en las próximas rondas, así que era fundamental que sobreviviese. Además, gracias a la runa de los pensamientos, ahora sabía que la chica se sentía atraída hacia él, lo que le venía como anillo al dedo, ya que de esa manera le sería más fácil manipularla. Pero bueno, unos días más tarde vemos como el prota comenzó a realizar algunos preparativos para la siguiente ronda del juego, la cual, como les comenté, sería mucho más dura en comparación a las anteriores. Así que para ello, Peter compró algunos ítems que le serían bastante útiles, entre los que se encontraban los guantes de la oscuridad, los cuales, según el chico, tenían la función de volverse invisibles, una habilidad muy útil para el momento de llevar a cabo la eliminación de un jugador. Además de eso, consiguió algunos ítems más que tuviesen la misma función, ya que quería estar preparado para cualquier inconveniente. Pero bueno, antes de conectarse a la ronda, su hermano aprovechó el momento para conversar con él y pedirle que por favor tuviese cuidado, a lo que el prota simplemente le respondió que no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, no tenía planeado colgar los tenis en una ronda tan temprana. Y bueno, tras ello vemos como esta vez la dichosa ronda tendría lugar en un escenario muy distinto al de las rondas anteriores, ya que a diferencia de los escenarios medievales y llenos de bosques plagados de monstruos, esta vez todo era muy distinto. Ni siquiera se podían ver paisajes en los alrededores. De hecho, parecía como si se encontraran en medio de la nada. Un lugar completamente vacío y limpio hasta donde la vista alcanzaba. Mientras tanto nos muestran cómo el hijo de fruta de Javier estaba furioso con Wolverine por lo sucedido en la ronda anterior, ya que tras revisar sus estadísticas, se dio cuenta de que la penalización que había sufrido anteriormente había sido efectiva, ya que el 50% de todas sus stats habían disminuido. Algo que obviamente sería un serio problema al enfrentarse a la ronda que estaba por dar inicio. Lo peor de todo era que aún continuaba teniendo el título de guardián de la zona, lo cual lo convertía en un blanco al que muchos jugadores aspiraban. Y eso no era todo, ya que como recordemos, sus ex amigos, quienes se sentían traicionados por lo ocurrido, probablemente estarían apuntando a él apenas bajase la guardia. En otras palabras, su vida estaba pendiendo de un hilo. Por eso mismo llegó a la conclusión de que si quería seguir con vida y sobrevivir a la siguiente ronda, necesitaba pedirle su protección a Wolverine, ya que él era su única opción en ese momento. Por lo que, dejando su orgullo y las ganas de vengarse de él a un lado, se acercó de manera amable para preguntarle si su trato de la ronda anterior, en la que él lo protegería a cambio de seguir sus órdenes al pie de la letra, seguía vigente. Lo que no esperaba fue que una vez se acercó Wolverine, este último le respondió en un tono sarcástico que ya no necesitaba a un subordinado como él.
ya que en ese momento ni siquiera contaba con las fichas de mando que lo volvían valioso en la ronda anterior, además de que la mayoría de jugadores en ese momento ya contaban con una clase, así que las órdenes que el representante intentara darles no tendrían ningún efecto en ellos. En otras palabras, el representante de zona no tenía ningún valor y simplemente se había convertido en un blanco andante al que todos intentarían destruir. Pero la conversación de estos fue interrumpida, ya que mientras Peter le explicaba a Javier cómo si tenía suerte dejaría de ser un blanco ya que nadie querría apoderarse de su rol como jefe de zona, fueron interrumpidos por la Tris y Samuel, quienes se acercaron a él de manera amable, y luego de que el prota les cuestionara qué asunto los había llevado hasta él, estos últimos le comentaron que simplemente querían darle las gracias por la ayuda que les prestó en la ronda 2, ya que de no haber sido por él, habrían tenido varios problemas con la escoria de antes, refiriéndose claro a Javier, quien escuchaba su conversación. No obstante, Wolverine respondió que eso había quedado atrás y no era necesario que continuaran agradeciéndole. Sin embargo, antes de marcharse, la actriz en agradecimiento le comentó que al menos quería obsequiarle un objeto que había obtenido en la ronda anterior. Se trataba de una especie de roca mágica que según ella no tenía ningún valor, pero quizá el prota podría guardarlo como un recuerdo. Obviamente esto sorprendió a Wolverine, ya que se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una piedra de maná. Un ítem bastante raro y muy difícil de conseguir, ya que para hacerlo debían cumplirse ciertas condiciones. Por eso mismo estaba seguro de que la actriz no conocía su verdadero valor. De lo contrario, no sería tan tonta como para dejar escapar un objeto tan valioso como ese. Así que no podía desperdiciar una oportunidad como esa y decidió aceptar su regalo. Eso sí, aparentando que no estaba demasiado interesado en ello. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, el hijo de fruta de Javier, que aún continuaba en la cena escuchando la conversación, le comentó a Wolverine que de hecho él también contaba con una roca similar, aunque su nombre era un poco diferente, se llamaba Diamante Negro. Tras escuchar sus palabras, el prota quedó frío, ya que nos explica que dicho diamante era un objeto que tenía muy pocas posibilidades de caer al eliminar un monstruo. De hecho, conseguirlo en las primeras rondas del juego era prácticamente imposible, así que no podía creer que ese tipo tuviera la suerte de haberlo encontrado tan rápido. Por suerte estaba seguro de que Javier, al igual que la actriz, no conocía su verdadero valor. En otras palabras, se había sacado la lotería. Pero bueno, luego de que la actriz y el guardaespaldas se marchasen, actuando de manera desinteresada, aprovechó para proponerle un trato a Javier, comentándole que estaba dispuesto a ayudarle a no ser el objetivo del resto de jugadores, que intentarían arrebatarle el puesto de representante de zona. De esa manera, él podría centrarse en completar la ronda sin tener que preocuparse tanto. Eso sí, todo ello no era gratis, ya que aceptaría darle esa pequeña ayuda con la condición de que le entregase la roca que tenía en su poder. Oferta que obviamente el tipo aceptó de inmediato, ya que según este último, era una roca inútil a la que ni siquiera podía sacarle a ningún provecho. Así que sí, el prota había obtenido un ítem que le sería de gran utilidad en las próximas rondas. Pero bueno, minutos después, el ángel se hizo presente en el escenario para darle las indicaciones de la próxima ronda. Eso sí, según esta última, varios jugadores habían perdido la vida en la tierra. Luego de tener enfrentamientos entre sí, tal como el prota lo había predicho, los jugadores habían comenzado a perder el control y a abusar de sus habilidades estando en el mundo real. Tras estas palabras, la mujer les dio los detalles de la ronda. Ronda número 4. Elimina a los demás jugadores durante 3 horas. Esta vez las reglas eran bastante simples, pero como era de esperarse, la mayoría de jugadores quedaron atónitos. Según las reglas, tendrían que eliminarse unos a otros, y únicamente la mitad de ellos podría pasar a la siguiente ronda. Por su parte, el ángel les comentó que no bastaba simplemente con que la mitad de ellos perdieran la vida. De hecho, al igual que en las otras rondas, también habría un ranking con los jugadores que tuvieran mejor desempeño. Y bueno, tras la breve explicación, la criatura nuevamente los dejó solos para que dieran por iniciado el enfrentamiento. Tiempo restante hasta el final de la ronda, 3 horas. Como era de esperarse, apenas el ángel desapareció, los jugadores entraron en pánico al no saber qué carajos debían hacer. Después de todo, no tenían el valor para eliminar a una persona así como así. Mientras que algunos otros jugadores, como el caso de Javier, estaban complacidos con que las reglas de la ronda fueran tan sencillas. Después de todo, era la oportunidad que había estado buscando para vengarse de sus ex amigos, a quienes planeaba hacer pagar muy caro, eliminándolos de manera fría. Según él, esa ronda había sido diseñada especialmente para él. Lo que este último no esperaba fue que en ese momento, de manera sigilosa, Wolverine se acercó a él, comentándole que estaba ahí para cumplir la promesa que le había hecho minutos antes. Él le ayudaría a quitarse el peso de ser el representante de la zona, pero no lo hizo de la manera en la que Javier lo esperaba. Más bien, terminó acabando con su vida con un movimiento rápido de su guadaña.
Su búsqueda oculta. Elimina al representante de la zona dentro del límite de tiempo. Has completado la subbúsqueda. El prota quedó satisfecho, ya que había obtenido equipos que le serían de suma utilidad en las rondas venideras. Pero el resto de jugadores quedaron impactados con la escena, y de hecho estaban usando ese incidente para incitar al resto de jugadores a atacar a Wolverine, ya que solo trabajando juntos podían acabar con él. Pero el prota parecía calmado. Después de todo, ahora que se encontraba en el nivel 30, nadie podría tocarlo, incluso incitándolos a ir por él, aunque al final ninguno tuvo el valor para hacerlo. Por cierto, el tipo nos explica que a pesar de que por el momento nadie tuviera el valor para acabar con otros, conforme los minutos comenzaran a avanzar, el escenario se convertiría en un infierno, con jugadores eliminándose entre sí por todas partes. Y al final tenía razón, ya que tal como lo predijo, los jugadores habían comenzado a discutir entre ellos, y cada vez las peleas se volvían más acaloradas. Incluso el guardaespaldas estaba listo para comenzar con la batalla, cosa muy diferente a la actriz, que no estaba convencida de ser capaz de quitarle la vida a una persona. Pero su compañero le dijo que no tenían opción, si no lo hacían serían ellos los que serían eliminados. Por otra parte, mientras las discusiones se volvían más intensas, se dieron cuenta de que extrañamente Javier había regresado a la vida. Y Peter nos explica que en esa ronda cada jugador regresaría a la vida luego de que 10 minutos transcurrieran. Así que ahora que esa limitación había sido borrada, la masacre dio inicio, con jugadores eliminándose unos a otros por todas partes. Wolverine, al notar que la batalla había comenzado, se puso serio, ya que necesitaba conseguir la mayor cantidad de kills para ocupar la cima de los rankings. Y aunque varios jugadores intentaron atacarlo en grupo, nada de eso daba resultado contra su implacable guadaña, con la que en segundos eliminaba jugadores en todas las direcciones. Y además de él, otros jugadores comenzaban a destacar en combate, como este tipo, el rankeado en el tercer puesto de la zona. Pero cometió el grave error de intentar enfrentar a Wolverine, con quien no tenía oportunidad, ya que una vez activó su noche de muerte, en segundos acabó con él. Por eso el resto de jugadores comenzaron a evitar toparse con él, ya que eso era equivalente a ser aniquilados. Mientras tanto, Javier había estado aprovechando la prueba para vengarse de sus antiguos compañeros, quienes habían estado apuntando a él. Además, planeaba continuar masacrándolos en cada ocasión que fuesen resucitados. Mientras tanto, la actriz estaba teniendo problemas con la ronda, ya que era abrumada por el infierno en el que se encontraban. Por suerte, el guardaespaldas se encontraba en las cercanías para protegerla. Claro, eso lo hacía enfurecer, ya que no podía ampliar sus capacidades al 100%. Tiempo restante para el final de la ronda, 10 minutos. Wolverine continuaba masacrando a jugadores, ya que estaba empeñado en conseguir la recompensa que se le daría al número 1 en el ranking. Eso sí, trataba de eliminar a jugadores diferentes para no afectarlos en su supervivencia. Después de todo, cada vez que alguien era eliminado, perdía tiempo valioso para aumentar puestos en la clasificación. Tiempo restante para el final de la ronda, 1 minuto. Y bueno, una vez la masacre terminó, el ángel nuevamente se hizo presente en el escenario para anunciar los resultados de la dichosa ronda. Y por cierto, al igual que en la ronda 1, nuevamente todos los participantes que habían conseguido clasificar y mantenerse con vida fueron envueltos en una especie de barrera protectora, mientras que aquellos que habían fracasado, quedando fuera del ranking de kills, como los amigos de Javier que no tuvieron tiempo para conseguir eliminar a algunos jugadores debido a las constantes eliminaciones de Javier, fueron dejados fuera de las barreras, esperando su destino, que claro, no era otro más que la aniquilación. Estos últimos estaban furiosos con Javier, ya que por su culpa serían aniquilados. Pero bueno, la criatura, antes de revelar el ranking de los jugadores, les comentó que al igual que en las rondas anteriores, en esa también existía una subbúsqueda oculta, que consistía en eliminar al jefe de la zona, y al hacerlo obtendrían una jugosa recompensa. Claro, el único que lo había completado era Wolverine. Subquest: elimina al representante de la zona dentro del límite de tiempo. Recompensa: piedra de maná de grado alto. Obviamente todos los jugadores quedaron asombrados con las habilidades del prota y se preguntaban cómo carajos era capaz de descubrir a sus búsquedas ocultas. Pero bueno, dejando eso de lado, el ángel por fin reveló el ranking de posiciones que los jugadores habían obtenido en la ronda, y de hecho nuevamente Wolverine se encontraba en la cima con más de 700 kills, mientras que Antoine apenas entraba en el puesto 3 con 200. Como siempre, el resto de jugadores estaban impactados con ello. Felicidades, te has clasificado primero en esta misión.
Atención, has obtenido caja de selección como recompensa. Puedes elegir una de las siguientes armaduras. Como siempre, escogió la armadura que más se adecuara a sus habilidades, y tras recibir sus recompensas, la criatura procedió con la eliminación de los jugadores, y los sobrevivientes fueron devueltos a sus cuerpos en el mundo real. Por cierto, una vez Antoine y Samuel se reunieron para discutir lo sucedido, no podían creer que alguien hubiese sido capaz de eliminar a 700 personas. Incluso Antoine, quien se consideraba habilidoso, apenas reunió 200, lo que les hacía pensar que quizás ese tipo podía ser un agente de las fuerzas especiales. Eso sí, al menos habían comprobado que Peter decía la verdad, ya que la ronda había transcurrido justo como él se los indicó. Paralelamente con esto, vemos como apenas Peter regresó a la Tierra, decidió invitar a salir nuevamente a Julie, con la excusa claro de que debían celebrar el haber sobrevivido a una ronda tan difícil como la que recién completaron. Después de todo, hasta ahora había sido la más complicada para los jugadores, al tener que acabar con la vida de sus propios compañeros. Por cierto, esta última en el camino aprovechó para darle las gracias por haberle dado información de la ronda anterior, ya que de no haber sido por él, ella no habría sabido que para sobrevivir era necesario acabar con la vida de al menos 30 personas, así que tenía mucho que agradecerle. Sin embargo, el prota sabía que aunque él no le hubiese dado ningún indicio o pista de la ronda anterior, ella habría sido capaz de sobrevivir tal como en su vida pasada. Ya que a diferencia de la actriz de antes, quien era como una flor que debía ser protegida, ella era como una mala hierba que sobreviviría, incluso en los peores escenarios posibles. Y bueno, el chico terminó llevándola a un restaurante bastante lujoso para celebrar, aunque claro, no la había llevado a ese lugar simplemente porque quisiera hacerlo, sino también porque tenía información muy valiosa que quería mencionarle. No obstante, cuando estaba por hacerlo, notó que la chica no actuaba como de costumbre, y eso se debía a que se sentía culpable por todas las personas a las que había tenido que eliminar en la ronda anterior, y algunas de ellas ni siquiera habían conseguido sobrevivir a la ronda. Sin embargo, el prota le dijo que lo mejor era no pensar en eso. Después de todo, no tuvieron otra opción, y en caso de no haberlo hecho, no solo ellos sufrirían por la eliminación, sino también sus seres queridos, que esperaban a que ellos completaran la ronda y regresaran con vida. Así que lo mejor era que pensara en su padre, quien recibiría un golpe muy duro si ella no llegaba a despertar de alguna ronda. Estas palabras hicieron entrar en razón a la chica, quien consiguió levantar un poco el ánimo. No obstante, tras comentarle esto, por fin le reveló la información importante de la que debía hablarle. Dicha info eran datos claves de la siguiente ronda, y a la cual le pidió que le prestara mucha atención, explicándole que en la dichosa ronda, algunas zonas del juego comenzarían a unirse. En otras palabras, ella podría convivir con jugadores de otras zonas. No obstante, la dificultad en ella aumentaría drásticamente. Lamentablemente, según sus visiones, ellos no se reunirían en la dichosa ronda, así que por eso le aconsejó que una vez la fusión se llevara a cabo, debía acercarse al jugador conocido como Wolverine para pedir su ayuda, ya que solo de esa manera podría sobrevivir. Obviamente la chica no entendía bien el porqué de sus palabras. Después de todo, a pesar de que ella estaría tranquila al trabajar en equipo con un jugador como ese, estaba segura de que jamás aceptaría colaborar con ella. No obstante, el prota le respondió que estaba equivocada, ya que gracias a su habilidad, que le permitía potenciar las habilidades de otros jugadores, el buen Wolverine estaría encantado de trabajar en equipo con ella. Por cierto, el prota nos revela que planeaba revelarle su verdadera identidad algunas rondas más adelante, pero por el momento le bastaba con que la chica conociera la información que le estaba dando. Con eso era más que suficiente para superar la siguiente ronda junto a ella. Por cierto, luego de que el prota le diera toda esta información acerca de la siguiente ronda, la chica, sintiéndose en deuda por ello, le pidió que le diese sus manos, ya que quería usar nuevamente su habilidad en él para darle un pequeño buff, una oferta que obviamente el prota no rechazó. Después de todo, había estado esperando eso en todo momento, ya que conociendo a la chica estaba seguro de que intentaría compensarle su ayuda de alguna manera, y dicho buff le sería de mucha utilidad. Por cierto, vemos como la chica había quedado completamente flechada por el tipo. Y bueno, una vez en casa, vemos como Peter le sacó provecho al buff que había obtenido en sus estadísticas para participar en uno de los sorteos de su sistema, esperando que con su suerte mejorada fuese capaz de obtener el objeto que buscaba. Y por suerte su estrategia dio resultado, ya que gracias a ello consiguió un artefacto con el que podría sacarle provecho a las piedras de maná que había estado reuniendo hasta ahora. Y para ello simplemente combinó todas las piedras de bajo nivel con las que contaba para obtener una de color púrpura con propiedades únicas, y la cual decidió utilizar para mejorar todo su equipo. Después de todo, según la información que tenía de la siguiente ronda, necesitaba contar con el mejor equipo posible si quería obtener el resultado que deseaba. Combinación exitosa, daño más 2%
momento ha sido añadido a la capucha de Assassin. Todas las estadísticas se han añadido a los guantes de sombra. Se ha añadido suerte al anillo de resistencia. Agilidad ha sido añadida a las botas largas. Se ha añadido reducción de daño al traje de Assassin. Y bueno, tras llevar a cabo todas estas mejoras, el prota decidió comenzar a prepararse, ya que tenía planeado llevar a cabo una reunión con Antoine para discutir los términos de su sociedad. Reunión a la que esta vez planeaba asistir junto a su hermano. Y una vez estuvieron listos, fueron visitados por Samuel, quien se encargaría de llevarlos hasta la residencia de Antoine, y quien de hecho aprovechó el momento para disculparse con el hermano de Peter por la manera en la que lo había tratado la primera vez que se reunieron. Pero bueno, una vez en la residencia del tipo, fueron tratados de la mejor manera. Incluso un banquete esperaba por ellos. Después de todo, el tipo, ahora que sabía que el prota en serio contaba con la habilidad de predecir el futuro, quería ganarse su confianza a como diese lugar. Incluso había invitado a la reunión a la actriz de antes, ya que esperaba que esta última consiguiese seducir a Peter y de esa manera tener más control sobre él. No obstante, esta última no parecía estar en un buen estado de humor, ya que según ella, había asistido al funeral de un compañero que había sido eliminado en la ronda anterior. Por cierto, a diferencia del prota, quien no parecía demasiado emocionado por su aparición, su hermano se quedó fascinado con ella, ya que era un gran fanático de su trabajo, algo que Antoine quiso usar a su favor. Y luego de notar que el prota no parecía muy interesado en la chica, le pidió a la actriz que en lugar de centrar sus esfuerzos en conquistar al prota, lo hiciese con su hermano menor, ya que de esa manera podrían ganarse su confianza. Aunque claro, la idea pareció indignar a la chica, que no estaba convencida de hacer algo como eso, pero el tipo en un tono frío le comentó que lo mejor era que comenzara a colaborar, ya que le debía muchas cosas a él. Además, debía conseguir la confianza del prota a cualquier costo, revelándole que se trataba de un vidente que podría asegurar que ellos continuaran con vida, superando las siguientes rondas. Aunque lo que el tipo no esperaba era que tras terminar su conversación con la chica, el prota le pidió tener una pequeña reunión a solas, y en la cual en un tono frío le preguntó qué carajos estaba haciendo al intentar usar a la actriz para conquistar a su hermano, revelándole que había podido ver eso gracias a su habilidad de predicción, aunque en realidad lo había hecho usando su capacidad para leer la mente de otras personas. Pero centrémonos en lo importante. El prota le dijo que no permitiría que intentara usar a su hermano para eso, así que si no comenzaba a actuar de manera correcta, mandaría al carajo su asociación y dejaría de brindarle información crucial de las siguientes rondas. Palabras que obviamente dejaron frío a Antoine, quien comprendió que ese chico no era alguien con quien se pudiese jugar, así que le prometió que a partir de ese momento no se atrevería a guardarle ningún secreto, con el fin de mantener una asociación tanto en la empresa como en el juego. Pero bueno, tras darle esta advertencia, el prota le comentó que le daría algunos datos de la siguiente ronda que tendría lugar en unos días, comentándole que en ella algunas zonas comenzarían a unirse, así que podrían relacionarse con jugadores con los que hasta ahora no se habían topado. Tras escuchar esto, Antoine rápidamente le preguntó si en ella podría reunirse con Wolverine, pero el prota le respondió que según sus predicciones, ellos no quedarían en la misma zona, así que por el momento era imposible. Pero bueno, además de ello, le explicó que la ronda consistiría en cazar al menos 300 orcos. Eso sí, no debía confiarse, ya que la misión podría resultar más difícil de lo que parecía. Y bueno, tras darle toda esta info, la reunión por fin terminó. Eso sí, luego de que el prota se marchase, vemos como Antoine solía llevar una doble vida, ya que durante las noches solía usar sus habilidades como jugador para cazar y acabar con la vida de criminales que habían cometido crímenes imperdonables, aunque en realidad no lo hacía por ser buena persona, más bien porque su habilidad se alimentaba de la sangre de otras personas. Era por ello que solía hacerlo como un deporte para mejorar sus estadísticas. Además, estaba seguro de que el prota estaba al tanto de ello, teniendo la runa del futuro, así que comenzaba a creer que ese chico podía tratarse de alguien interesante, si estaba dispuesto a colaborar con un monstruo como él. Mientras tanto, vemos como el prota, luego de concluir la reunión, estaba por comenzar la búsqueda de algunas runas que, según información que poseía, comenzarían a aparecer muy pronto en la Tierra, y tenía planeado apoderarse de todas ellas. Esta historia continuará. De inmediato. Donde alguien más observa el caos del mundo desde una perspectiva completamente distinta. Ahí vemos a un chico leyendo las noticias con una expresión que mezclaba curiosidad con una especie de desprecio silencioso. En la pantalla aparecían cifras que para cualquier persona normal habrían sido imposibles de asimilar. Hablaban de millones de personas arrastradas a otro mundo y de cómo después de solo 3 meses una cantidad absurda ya había muerto. Mientras pesaba las líneas con la mirada, murmuraba que la cuarta ronda ya habían caído bastantes. Pero según él, los que habían muerto no eran más que perdedores patéticos. Siguió leyendo con tranquilidad, como si todo aquello no fuera más que un espectáculo. Las noticias mencionaban un aumento en los incidentes fatales relacionados con jugadores.
Cámaras de vigilancia destruidas y ciudades que durante la noche se convertían en zonas sin ley, donde nadie parecía tener el control de nada, y aún así el chico solo se reía por lo bajo. La escena cambió y reveló su salón de clases convertido en un desastre. Él observaba a su alrededor con una calma inquietante, como si estuviera revisando un trabajo terminado, y se preguntaba casi con curiosidad a quién debería eliminar después. Fue entonces cuando se nos reveló su identidad en el otro mundo. Ese tipo era conocido como el Dragón de la Llama Negra, un jugador que aumentaba sus estadísticas cada vez que desvivía a alguien, y mientras se retiraba de su salón de clases, caminando entre el desastre que había dejado atrás como si no significara nada, se decía que si tenía la oportunidad, quería cazar jugadores, porque eso sí le darían muchas más cargas que la gente común. En medio de esos pensamientos, recordó algo que había leído en las noticias. Mencionaban la existencia de un café para jugadores, y claro, eso le sonó perfecto. Decidió que se uniría a ese lugar no para ser amigos ni buscar aliados, sino para acercarse a otros jugadores y apuñalarlos por la espalda cuando menos lo esperaran. De esa manera podría conseguir muchas cargas, y además estaba convencido de que nadie sospecharía de un jugador cazando a otros jugadores. Pero como era de esperarse, no era tan fácil entrar. Para unirse al café tenía que revelar información personal, como su clase y su nombre dentro del juego, y también debía pasar una entrevista personal. Aún así, decidió seguir adelante. Tras esto, vemos como el Dragón de la Llama Negra había llegado al café. Apenas bajó del transporte, empezó a maldecir por lo bajo. Lo habían citado en un lugar donde ni siquiera pasaban camiones con regularidad, así que se decía que si el entrevistador resultaba ser un imbécil, simplemente lo acabarías. Pero al entrar al local, se llevó una pequeña sorpresa. El interior del café era más sofisticado de lo que había imaginado. Todo estaba limpio, ordenado y casi elegante, y aún así, solo había dos clientes en ese momento. Uno de ellos, un tipo con camisa azul, notó su presencia y se le acercó con calma. Le preguntó si él era el aplicante para la membresía. El Dragón de la Llama Negra respondió que en sí. Entonces el hombre le preguntó cuál era su apodo dentro del otro mundo. El chico se lo dijo sin dudar. Fue ahí cuando el tipo se presentó como el gerente del lugar, diciendo que tenía 30 años y que él se encargaría de la entrevista. Al escucharlo, el tipo le preguntó si también era un jugador. El gerente respondió que sí, que había despertado como jugador ese mismo año. Luego le pidió que tomara asiento y le presentó a la otra persona que había llegado antes a la entrevista, una chica llamada Coma. Incluso comentó que tal vez los dos podrían volverse compañeros dentro del café. Mientras el tipo daba su saludo, por dentro se decía que esa chica parecía una debilucha, alguien que ni siquiera se veía útil como jugadora. Aún así se sentó y empezó a observar el lugar con más atención. Y fue entonces cuando notó algo. No había clientes, no había empleados, así que comentó que el negocio no parecía irle muy bien. El gerente con una pequeña sonrisa le respondió que tal vez era porque el lugar estaba bastante aislado y que precisamente por eso lo habían rentado para hacer la entrevista. Mientras escuchaba eso, el chico observaba a sus alrededores y se decía que no había cámaras en la tienda, que nadie se daría cuenta si eliminaba a esos dos y escapaba del lugar. Pero claro, no podía hacerlo así de fácil, así que preguntó si iban a comenzar con la entrevista. El gerente le dijo que todavía faltaba otra persona por llegar. El Dragón de la Llama Negra preguntó si serían 3 en total, y el gerente sintió y les pidió que esperaran un poco más. Y justo en ese momento la puerta del café se abrió. Una persona entró al lugar. Entonces el gerente le pidió su apodo en el juego, y cuando el tipo respondió que era Wolverine, la expresión del gerente cambió por completo. Y fue ahí cuando la escena volvió a cambiar, llevándonos unos días al pasado. Vimos a un director dando la bienvenida a varias personas en una videollamada. Mencionó que todos estaban presentes excepto Honey Jam. Así que comenzó con la reunión general de la tercera semana de abril. Le preguntó al señor Lost Jack cuántas personas se habían unido al café esa semana. Lost Jack respondió que alrededor de 2000. Y aunque el número de jugadores seguía disminuyendo cada mes, el número de miembros del café aumentaba cada semana. Así que supuso que el artículo sobre el café había llamado la atención. El director se dirigió hacia Lost Jack y le preguntó que si filtraban a los inútiles, ¿cuántos quedarían al final? El tipo respondió que alrededor de 100. El director quiso más detalle y preguntó cuántos de esos tenían talentos útiles. El tipo mencionó el Dragón de la Llama Negra, del distrito E5, nivel 10, guerrero ordinario, pero el tercero en el ranking. El director comentó que si era tercero debía tener una buena runa o podría estar mintiendo. Lost Jack dijo que aún así creía que podía ser considerado para un puesto ejecutivo. Luego mencionó a Coma, del distrito 7, que fluctuaba entre los puestos 4 y 10. Además, había 50 jugadores dentro del top 100 de sus distritos. Eso sorprendió al director. Pero en ese momento notó que el gerente estaba somnoliento y le pidió que se encargara de las entrevistas de los 50 candidatos para la siguiente reunión. Luego preguntó si había alguna señal para contactar a Wolverine. El tipo respondió que no, y el director comentó que si Wolverine se unía, le ofrecería un puesto ejecutivo de inmediato. Después le preguntó a Yanti si podía conseguir más artículos de reportero para asegurar que Wolverine se enterara del café. Yanti dijo que sí, siempre y cuando la paga fuera la adecuada. El director sonrió y dijo que recibiría un incentivo, pero justo que no iban a seguir con la agenda, Lost Jack interrumpió sorprendido. Dijo que alguien acababa de unirse al café. El director preguntó quién, y cuando escuchó el nombre Wolverine, todos quedaron en shock. La escena volvió presente al interior de aquel café aislado, donde el gerente seguía de pie frente al recién llegado. Todavía parecía un poco impactado por el nombre que acababa de escuchar, así que tratando de recuperar la compostura, le preguntó a Wolverine si había tenido algún problema para llegar hasta ese lugar tan apartado. Wolverine respondió con calma que había sido algo molesto. El gerente se disculpó de inmediato por haberlo citado en un sitio tan remoto, explicando que en realidad no había un lugar mejor para llevar a cabo
organizó una reunión secreta, que uno al que casi nadie pudiera llegar por accidente. Luego le invitó a sentarse y hasta comentó con una sonrisa ligera que debía ser bastante popular entre las señoritas por ser tan apuesto. Después de esto, Wolverine tomó asiento. El gerente explicó que esas dos personas que ya estaban ahí serían los entrevistados de ese día, así que les pidió a ambos que se presentaran de manera formal. Pero el dragón de la llama negra, al escuchar de quién se trataba, no se encontraba precisamente de buen humor. Aún así, la chica habló primero. Con una voz leve, casi tímida, saludó a Wolverine, y fue justo en ese momento cuando se nos reveló algo inesperado. Esa persona estaba usurpando el nombre de Wolverine. Y lo más impactante de todo era que en realidad nuestro protagonista se estaba haciendo pasar por una chica. La atención volvió entonces al dragón de la llama negra, que no podía apartar la mirada del tipo que tenía frente a él. Se decía a sí mismo que ese sujeto era quien había desvivido 5 veces en el otro mundo, y siempre se había preguntado si alguna vez llegaría a verlo en la realidad. No entendía qué tipo de problema personal tenía contra él como para matarlo tantas veces, pero antes de que pudiera seguir con esos pensamientos, el gerente lo interrumpió. Le preguntó qué estaba haciendo si no pensaba saludar. El chico reaccionó de inmediato y se presentó de manera rápida. Sin embargo, el falso Wolverine no mostró ninguna reacción al escuchar su nombre. No hubo sorpresa ni reconocimiento, nada, y eso hizo que el dragón de la llama negra se preguntara si de verdad no lo reconocía. Había pensado que después de desvivirlo 5 veces, al menos algo se le movería por dentro al escucharlo. Pero nuestro protagonista, mientras tomaba tranquilamente su batido de fresas, se decía que aunque él mismo estaba usando un nombre falso, el tipo que tenía frente a él era un fraude todavía mayor, porque su verdadero apodo en el juego no era Wolverine, era Cow Pig Pong. Y cuando se trataba de estafas rentables, ese tipo era un verdadero experto. Había probado de todo, se había metido en cualquier cosa que pudiera dejarle ganancias, y se había ganado la reputación de ser un estafador experimentado y profesional. En ese momento tal vez no parecía nada especial, pero más adelante, después de obtener la runa de la duplicación, se volvería famoso por las peores razones posibles. Explotaría esa runa para todo tipo de crímenes, y eso era algo que a nuestro protagonista le resultaba frustrante, porque incluso los criminales podían obtener poderes del otro mundo. Aún así, las cosas estaban saliendo de acuerdo al plan. Entonces el gerente retomó la entrevista y dijo que ya habían llegado todos los candidatos, así que procedería con información personal. Decidió empezar con Coma. Coma dijo que su nombre real era Kim Seung, que tenía 19 años, que acaba de graduarse de la preparatoria y que estaba desempleado. El gerente revisó los datos y le preguntó si era cierto que se había registrado como un asesino de nivel 13. Nuestro prota respondió que sí. Entonces el gerente le preguntó si de verdad lo más alto que había llegado en el ranking de su distrito era el 4.º lugar. Nuestro prota sintió, y mientras lo hacía, se decía a sí mismo que casi todas esas palabras eran mentira, con excepción de una sola cosa: el apodo de Coma era real. En otras palabras, también estaba personificando a otro jugador. Pero era necesario, porque esa era una de las condiciones para obtener la runa de la duplicación. La regla era clara: tenía que eliminar en la ubicación donde la runa estaba escondida, mientras personificaba a otra persona. Y en el pasado, ese mismo tipo había personificado a Wolverine, había cometido un asesinato y así había obtenido la runa de duplicación. Luego el gerente pasó al siguiente, el dragón de la llama negra. Ese tipo, que su nombre real era Sesmish, que tenía 15 años y que estudiaba en la secundaria. Eso sorprendió bastante al gerente, no solo porque era el más joven de los aplicantes, sino porque en su mente había asumido que era un adulto. Por dentro se decía que al final no era más que un estudiante, una simple decepción. Pero nuestro prota, que había escuchado sus pensamientos, se decía que el gerente no se reiría de esa manera si supiera que ese chico había eliminado brutalmente a sus propios compañeros, y eso no era algo que un estudiante ordinario haría. El gerente, tratando de mantener la compostura, le preguntó al dragón de la llama negra si de verdad era un guerrero de nivel 10 y si realmente había sido el tercero en el ranking de su distrito. El chico respondió que sí, y que era verdad, y hasta le preguntó si creía que estaba mintiendo. Después de eso, el gerente se giró hacia el último, Wolverine. Le preguntó su nombre real. Wolverine respondió que se llamaba King Hong, que tenía 28 años y que trabajaba como administrador de fondos. También dijo que nunca había salido del primer lugar en el ranking de su distrito, que su nivel era 30 y que su clase era caballero de la muerte. Y luego, con total seguridad, le preguntó al gerente si necesitaba más pruebas. El gerente, visiblemente nervioso, le respondió que no hacía falta nada más. Mientras tanto, el prota se decía que ese tipo vivía estafando a otros jugadores y aún así se hacía llamar administrador de fondos. Y no solo eso, sino que planeaba tomar el dinero de otros usando el nombre de Wolverine. Después de eso, el gerente anunció que había terminado con las verificaciones de información básica y que ahora pasarían a la entrevista formal, así que les pidió a todos que explicaran por qué querían unirse al café. Nuestro prota habló primero, dijo que el mundo había sido duro a sus días, que le daba miedo estar solo y que había pensado que sería bueno unirse a otros jugadores. Luego le atacó al dragón. Por dentro sabía que no podía decir la verdad, que había ido ahí para desvivir jugadores, así que dijo que tenía una razón similar que la de Coma, que no podía ir a la escuela y que estaba preocupado por la siguiente ronda. Por último habló el otro tipo, dijo que solo había visto el café y que decidió aplicar porque pensó que podría ser divertido. El gerente escuchó a los tres, sonrió de manera algo nerviosa y dijo que esas respuestas eran bastante satisfactorias desde la perspectiva del café. Entonces les habló de la etapa final de la entrevista. Dijo que era algo simple, algo directo, solo tenían que eliminar. Dicho de otra forma, tenían que eliminar a alguien para pasar la selección final. Nuestro prota, al escuchar eso, se puso nervioso y preguntó por qué harían algo así. El entrevistador respondió que al parecer no había estado entendiendo nada hasta ahora. Le explicó que se había leído las noticias, sabrían que el gobierno ya estaba tomando medidas para regular y contener a los jugadores porque les tenían miedo a sus poderes que superaban por mucho a los de los humanos ordinarios. Así que les
les dijo que se grabaran bien sus palabras. En el futuro, según él, solo les pertenecía a los jugadores, y si unían fuerzas, ese futuro llegaría todavía más rápido. Por eso no tenían que apegarse a las leyes de ese mundo, tenían que resistirse a las regulaciones del gobierno, tenían que demostrar que solo los jugadores hacían la ley. Después de decir todo eso, se giró hacia nuestro prota, lo miró fijamente y le preguntó con voz firme si lo entendía. Y fue justo en ese momento cuando el gerente tomó la palabra con un tono más serio. Mencionó que si alguno de ellos no estaba dispuesto a pasar por eso, podía levantarse y marcharse en ese mismo instante. Pero también dejó algo muy claro: los que se fueran no debían esperar ningún tipo de ayuda de su parte en el futuro. Y bueno, al escuchar esa explicación, la chica se decía que, en otras palabras, lo que el gerente realmente estaba diciendo era que los pondrían en una lista negra, que los estaban presionando a asesinar para involucrarlos de una forma en la que luego sería casi imposible retirarse sin consecuencias. El silencio que se formó en ese momento fue incómodo, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y el gerente, tomando ese silencio como una aceptación, decidió que podían proceder a la entrevista final. Pero el dragón de la llama negra rompió la quietud, mencionó que no había nadie ahí para desvivir, así que preguntó cómo se suponía que lo hicieran. El gerente, con una pequeña sonrisa que no transmitía nada bueno, le dijo que no se preocupara por eso, que ya había encontrado a alguien adecuado para esa situación. Fue ahí cuando una chica, la dueña del negocio, se acercó a ellos y preguntó si ya se iban, ya que habían reservado el lugar por más tiempo. El gerente le respondió que tenía algo urgente que atender, pero antes de irse le preguntó dónde estaba el baño. La chica, de manera amable, le señaló la dirección. Sin embargo, antes de dirigirse hacia allí, el gerente se detuvo y le pidió un favor. La chica aceptó sin problema, así que le pidió que moviera el carro por él, diciéndole que estaba apurado. Ella sonrió y le dijo que se encargaría, y mientras se acercaba al vehículo y abría la puerta, todo pasó en cuestión de segundos. Dos manos aparecieron por detrás y comenzaron a ahorcarla con fuerza, cortándole el flujo de oxígeno. La chica se agitó apenas un momento, hasta que su cuerpo terminó perdiendo fuerza y quedó inconsciente. Rayumin, al ver lo que estaba pasando, le preguntó al gerente qué estaba haciendo, pero el gerente, después de acomodar a la chica dentro del auto, se giró hacia ellos y les preguntó qué estaban esperando, que debían subirse al vehículo de inmediato. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de algo. La jefa del café era el objetivo. La escena cambió rápidamente y los mostró llegando a un almacén, en lugar donde se llevaría a cabo la entrevista final. El gerente bajó del auto, cargó a la chica y la llevó al interior del edificio. Luego, sin perder tiempo, dijo que comenzarían de inmediato. Preguntó quién sería el que la eliminaría. Después de eso, se giró hacia Wolverine y le preguntó directamente si lo haría. Wolverine respondió que sí, sin dudar, pero justo en ese momento alguien intervino. El gerente se giró hacia la chica y le preguntó qué pasaba. Esta, como firme, le preguntó si estaba bien que ella lo hiciera. Eso le sacó una sonrisa al gerente. Dijo que le parecía interesante porque había pensado que sería demasiado cobarde para dar ese paso. Así que se disculpó con Wolverine y le preguntó si podía dejar que el chico lo hiciera. Wolverine respondió que no había problema. Mientras se alejaba de la chica, se giró hacia Rayumin con una pequeña sonrisa y le dijo que lo hiciera bien, que lo dejaba hacerlo porque él era muy generoso. La chica le agradeció, diciendo que usaría bien la runa de duplicación, y esas palabras hicieron que Wolverine se detuviera en seco. Se giró y preguntó de qué runa estaba hablando, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La chica se movió con una velocidad brutal, tomó su cabeza y le dio un fuerte masaje en el cuello. El falso Wolverine cayó al suelo sin vida antes de entender qué había pasado. El gerente, que había visto todo, preguntó nervioso qué demonios le había hecho a Wolverine. La chica lo miró con frialdad y dijo que ese idiota era realmente molesto. El gerente se quedó en silencio por un segundo, diciendo que los ojos de esa chica no parecieron de una persona común, sino los de una bestia. Incluso el ambiente a su alrededor se sentía diferente, más pesado, así que no puede evitar preguntarse qué había cambiado en ella. Pero en ese mismo momento el sistema le notificó a la chica: cometiste un asesinato haciéndote pasar por otro jugador. Se ha cumplido la condición de activación. Han descubierto la runa oculta, runa del clon. La runa adquirida se imprime automáticamente en el cuerpo del jugador. Después de eso, el gerente, llamando a la mocosa, le preguntó por qué demonios había eliminado a Wolverine. La chica, mientras él colocaba una máscara, le respondió que era porque ese bastardo se había hecho pasar por él, pero el gerente no prestó atención a sus palabras. Le dijo que debía haber eliminado a la mujer y iba a preguntar por qué había eliminado a Wolverine. La chica, mientras tomaba la bolsa para colgársela a la chica, respondió que lo había hecho porque era una basura, igual que el propio gerente. Esas palabras hicieron que el gerente comenzara a materializar su arma, preguntando con rabia qué demonios acababa de decir. La chica, al ver eso, materializó su guadaña y repitió que había dicho exactamente eso, que él era una basura. El gerente, al ver la guadaña, se quedó levemente inquieto. Se preguntaba qué tipo de arma era esa, si de verdad era su arma principal. Nunca había visto a un jugador usar una guadaña tan grande como arma principal, y fue justo ahí cuando empezó a temblar, porque recordó algo. Si había un jugador que usaba una gran guadaña como arma principal, solo podía ser uno. Entonces recordó que Rayumin había dicho que el falso Wolverine se había hecho pasar por él, y en ese momento le entendió. El prota, al ver la reacción del gerente, le preguntó si ahora comprendía la situación en la que se encontraba. Mientras se disculpaba por haberle mentido, el gerente se decía temblando que el tipo que tenía frente a él no era ningún mocoso, era el verdadero Wolverine, y eso lo aterrorizó. Así que se postró en el suelo pidiendo perdón una y otra vez, diciendo que no sabía que había actuado sin darse cuenta, suplicando que le perdonara la vida. El prota, mientras lo ayudaba a separar su cabeza de su cuerpo, le dijo con calma que no quería. La cabeza del gerente rodó por el suelo hasta detenerse frente a los pies del dragón de la llama negra, que observa la escena completamente asombrado. Se decía que en verdad ese sí era el auténtico Wolverine. No había visto ni siquiera el momento en el que blandió la guadaña. Entonces Rayumin
Yumin se giró hacia él, le dijo que ahora solo quedaban ellos dos, y con una mirada que no dejaba lugar a dudas, le preguntó si sabía lo que iba a pasar, que si tenía algunas últimas palabras, debía decirlas en ese momento. El tipo no podía dejar de temblar, su cuerpo reaccionaba antes que su mente, y aún así trató de mantenerse firme. Dijo que no iba a soltar algo obvio como pedir que lo perdonara, porque había algo que siempre había querido preguntarle desde el momento en el que lo conoció en el otro mundo. El prota, al escucharlo, le dijo que sí se refería a por qué lo había desvivido 5 veces durante la cuarta ronda. El chico sintió de inmediato, y el prota le respondió que la razón era sencilla, que en ese momento entre todas las personas que había visto, él parecía ser el que más tenía habilidad, y cuando alguien destacaba de esa manera, se convertía en competencia. Así que lo había eliminado para quitarse un obstáculo de encima. Después de decir eso, el prota le preguntó si tenía algo más que decir. El dragón de la llama negra, con una voz temblorosa, le preguntó por qué ahora intentaba matarlo, si él no había hecho nada todavía. El prota le respondió que era porque él era basura. El chico reaccionó diciendo que eso era injusto, que era inocente. El prota le reconoció que había seguido a esos tipos hasta ese lugar con la intención de desvivir a la mujer. El dragón de la llama negra trató de defenderse, diciendo que todavía no había hecho nada, pero el prota le dijo que incluso sin haber hecho nada, había estado ahí. Y fue entonces cuando el prota hizo una pausa, le dijo que a diferencia de las otras basuras, él solo era culpable de ser un espectador, que por eso le daría otra oportunidad. Esas palabras hicieron que el tipo se sintiera aliviado al instante. El peso de su pecho pareció desaparecer por un segundo, pero el prota le pidió algo a cambio, que le entregara todo lo que tenía ahí mismo. Unos minutos después, el dragón de la llama negra había dejado todos sus objetos en el suelo, armas, equipo, artículos que había conseguido con tanto esfuerzo. El prota los observó con calma y se decía que si vendía todo eso en la tienda, recibiría alrededor de 2000 de oro. El chico mencionó que eso era todo lo que estaba usando, incluso su hacha, pero el prota solo tomó 2 objetos, nada más. El dragón de la llama negra, al ver eso, le preguntó si no iba a tomar nada más, y el prota respondió que no era necesario llevarse todo, y mientras el chico recogía lo poco que le quedaba, el prota se decía que ese tipo de cosas podían revenderlas en la tienda de todos modos. Después el tipo le preguntó si de verdad lo iba a dejar vivir como había prometido, a lo que el prota le respondió que sí, que una promesa era una promesa. El chico, al escucharlo, le dio las gracias una y otra vez, pero el prota le pidió un último favor, que se deshiciera de los cuerpos, que él se llevaría a la mujer. Y mientras el prota tomaba a la chica en sus brazos, el dragón de la llama negra trató de ayudarlo, pero el prota le dijo que estaba bien, que no puede confiar en alguien como él. Vemos como el tipo se quedó ahí soltando un suspiro largo. Se decía que había sobrevivido, que había pensado que iba a morir sin poder moverse, pero al final, aunque había perdido varias cosas, había salvado su vida. Para él eso era ganar, ganar. Pero en el fondo sentía algo extraño, un vacío. Se decía que el prota solo lo había visto como un simple espectador al que podía robarle sus cosas, y ese pensamiento lo llenó de una rabia silenciosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El prota estaba caminando con la chica en brazos, estaba indefenso, y por mucho que fuera Wolverine, si lo atacaba por la espalda con su hacha, moriría. El dragón de la llama negra dudó. Su mente empezó a llenarse de posibilidades. Si eliminaba a un jugador de nivel alto, sus estadísticas aumentarían de inmediato. Esa era una oportunidad única, una que quizá nunca volvería a tener. ¿Qué pasaría si la dejaba pasar? Se arrepentiría toda su vida. Así que sacó su enorme hacha y comenzó a acercarse en silencio, paso a paso, conteniendo la respiración, pidiendo que el prota no se diera cuenta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lanzó su ataque con toda su fuerza. El golpe impactó de lleno. El tipo soltó una carcajada, convencido de que lo había logrado. Se reía diciendo que había eliminado a Wolverine con un solo ataque, que un nivel 10 había matado a un jugador de nivel alto. Pateó el cuerpo que yacía en el suelo y le preguntó por qué le había dado la espalda a alguien como él. Decía que no importaba el nivel que tuviera, había cometido una estupidez y ahora sus estadísticas aumentarían gracias a eso. Pero algo no cuadraba. El mensaje no parecía. Normalmente el sistema le notificaba de inmediato cuando obtenía cargas o aumentaba sus estadísticas. Esta vez no había nada. El sudor frío empezó a recorrerle la espalda y en ese momento una voz habló detrás de él. El prota le preguntó qué había pasado. El dragón de la llama negra se giró de golpe y lo vio ahí de pie vivo. Se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. No podía entenderlo. Estaba seguro de que lo había matado. Se preguntaba si esa guadaña negra tenía alguna habilidad de resurrección. Retrocedió un paso y chocó con una chica. Entonces miró el suelo. No había ni una gota de sangre. El prota le dijo que lo que había matado no era él, era su clon. Eso lo dejó completamente confundido. Así que le preguntó a qué se refería. El prota le explicó que había usado la habilidad de la runa de clon, que le permitía crear un doble idéntico e indistinguible, aunque sin capacidades de combate. Y entonces apareció una notificación del sistema, como si lo confirmara todo. La runa de clon se activaba al pronunciar su palabra de activación. Se generaba un clon. Después de eso, el prota le dijo que había visto lo bien que había caído en su trampa, que al parecer esa habilidad era bastante útil, incluso sin capacidad de combate. El dragón de la llama negra, nerviosa, le preguntó si entonces todo había sido un engaño. El prota le respondió que no actuará como la víctima, que la verdadera víctima era él, porque por poco le reventaba la cabeza. El chico trató de replicar, preguntando quién había sido el primero en amenazar y robar, pero no terminó la frase. El prota se movió con una velocidad brutal, la guadaña cruzó el aire, y la cabeza del tipo cayó al suelo, mientras su cuerpo se desplomaba. Se preguntaba qué había pasado, porque de repente ya no podía moverse. El prota, mirando el cuerpo sin vida, dijo que escuchar las palabras de una basura como él solo era una pérdida de tiempo. Luego activó la habilidad de borrado de rastros. Los cuerpos comenzaron a desaparecer, las marcas, la sangre, todo se fue desvaneciendo, hasta que el lugar pareció un simple almacén vacío. Se decía que para cualquiera que pasara por ahí, sería difícil imaginar que había ocurrido una masacre. Después de eso, el prota se acercó a la chica y le dijo que podía dejar de fingir que estaba desmayada y que se levantara.
cara. Ella comenzó a incorporarse, pidiendo disculpas y preguntó si podía quitarse la bolsa de la cabeza. El prota le dijo que no todavía, que debía mantenerla puesta hasta que él se fuera, pero antes de marcharse quería hacerle algunas preguntas. Le preguntó cuántas personas había visto y si recordaba sus rostros. La chica respondió que habían sido 4. Dijo que uno de ellos tenía unos 40 y tantos años y que como había hablado con él, le recordaba bien, a los otros no tanto. El prota al escucharla se decía que incluso la runa de los pensamientos confirmaba que decía la verdad, así que decidió dejar las preguntas hasta ahí. La chica le preguntó si estaba a salvo. El prota le dijo que sí y que ya podía irse a casa, pero también advirtió que no contactara a la policía porque existía el riesgo de represalias. Le pidió que contara hasta 60 y luego se quitara la bolsa. Ella comenzó a contar. Cuando llegó a 60 se quitó la bolsa y miró a su alrededor. Confundida preguntó qué había pasado. No había nada. La escena cambió entonces al apartamento del prota. Su hermano lo vio llegar y le preguntó dónde había estado y por qué llevaba esa ropa. El prota le dijo que solo había salido un rato y trató de irse con la excusa de que estaba muy cansado, pero su hermano le preguntó si había cenado. El prota respondió que no, así que su hermano le preguntó si pedían algo para comer. El prota aceptó. Mientras tanto, revisando la chaqueta de su hermano, se decía que estaba limpia, pero aún así decidió deshacerse de ella. Su hermano lo vio y le preguntó por qué había tirado su ropa. El prota respondió que estaba algo desgastada y que pensaba comprarle una nueva porque ya lo había usado demasiado, pero su hermano, con ojos tristes, le dijo que aún así no debía haberlo hecho. Su hermano entonces le comentó que habían cerrado las escuelas y que ni siquiera podían salir. El prota al escucharlo se decía que por tipos como el dragón de la llama negra, su hermano no podía ir a la escuela ni salir solo, que debía ser frustrante estar encerrado en casa. Así que le preguntó si quería salir. El chico emocionado le preguntó si hablaba en serio. El prota le dijo que sí y le pidió que comiera y se durmiera temprano. Al día siguiente se encontraron en un parque de diversiones. El prota, al ver lo feliz que estaba su hermano, se decía que antes no podía darse ese lujo por la situación del mundo, pero que era bueno verlo así tan emocionado. El chico estaba aún más sorprendido porque el parque estaba abierto. El prota le explicó que últimamente había más lugares cerrados, pero que en tiempos caóticos la gente necesitaba esperanza, y en ese momento su hermano vio a una familia salir de un puesto. Su expresión cambió de inmediato y le dijo al prota que quería ir primero ahí. Pero lamentablemente hasta aquí llega este resumen, aunque tranquilos, ya que como se habrán podido dar cuenta, ya salió la segunda temporada del manhwa, así que si este video cuenta con mucho apoyo, estaremos trayendo el resumen de los siguientes capítulos a la brevedad. La meta serán unos 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase parca o